Bos días, moitísimas gracias por acompañarnos nesta mañá. Eu estou tamén co diputado Xurxo Couto. Vamos a intentar divertirnos e pasalo ben, ademais de aprender. Temos unha mesa, se me permitides a expresión de luxo, de xente que sabe moito e que traballa moito desde a sustentabilidade hacia co tema da cultura, non? Que é algo relativamente novo, no que nos queda moito camiño por andar, posiblemente aínda non nos lo tomemos todo en serio que merece, pero realmente é urxente, decir, non, tampouco temos moito máis tempo para decir, o noso entorno e o planeta tampouco nos vai a dar moito máis tempo para que sigamos pensando nisto, decir, hai que pasar a acción, non? Eu formulo un reto á xente da mesa que hoxe saia desde aquí con unha digamos, unha sensación positiva, é dicir, se trata de demostrar todo o que podemos facer, non? É dicir, non pensar que isto é unha costa arriba na que todo é difícil e complicado e que necesitamos moitísimo diñeiro para facelo, sino que necesitamos casi máis vontade que outra cousa. Entón, o meu reto para Pablo Galindo, Ione e Nuria é que hoxe saiamos daqui, que a xente saia daqui coa idea de que podemos facer moitísimas cousas. Antes de arrancar, suscribo todos os agradecementos feitos por María Vaqueiro, que fixo, decir, que explicou un pouco por que é importante nomear as persoas, por que é importante nomear a todas as partes que están implicadas no evento. Vou vos presentar brevemente as tres persoas que nos acompañan, mais temos unha persona, Nuria Díaz, que non está aquí. Claro. A Nuria temos desde, non pudemos contar con ela hoxe, lamentablemente, pero é un referente no seu traballo e non quixemos tampouco prescindir dela nesta xornada, non? Nuria, tes que activar o micro, creo. Tienes que activar el micro. Si algún de vos non entende algo de galego ou calquer cousa non lo decides. O resto da xente pensamos que vamos a ter un tempo de intervención ao final para vos, para que, sobre todo, para que nos contedes tamén a vosa experiencia ou se en algún caso, en algún dos eventos nos que traballades, intentastes ou estades poñendo en marcha algunha iniciativa ao respecto, tamén que non la contedes, nos formuledes as dúbidas que teñades, pero se en algún momento das intervencións queredes intervir por algunha razón, se xa unha dúbida, algunha expresión, algunha palabra que vos chame a atención, algún dato, etcétera, as nosas compañeiras Rosa e Raquel, eso si temos que pedirlle o micro para intervir, porque como estamos no streaming, pois para que a xente tamén que están vendonos desde casa saiba o que estamos preguntando, é dicir, que non escoite só a resposta, sino tamén a pregunta. Así que sentidevos libres de poder facelo, non? Bueno, vamos coas presentacións rápidas. Bueno, chamo Arancha Estévez, son periodista, traballo en eventos culturais e por inquedanza e porque tamén por conocer a María Vaqueiro, formeime recentemente tamén en temas de sustentabilidade, precisamente no posgrado daqui da Coruña, da Universidade da Coruña. A miña esquerda está Pablo Galindo, que é doutor en Socioloxía e está aquí porque é parte importante de unha fundación que se chama Music for All, que precisamente se centra na accesibilidade e nos eventos accesibles para todas as persoas e que eu sei que Pablo, ademais, está neste momento cando digo que de luxo a mesa, digo no sentido de que é xente que está traballando con eventos de diferentes formatos, eventos internacionais, e algún deles moi conocidos e moi reconocidos, intentando contribuir á súa mellora, non? Pablo tamén está auditando algún evento moi grande, a mellor logo nos pode contar algo sobre ese tema. Ione Pérez é enxeñeira química, asesora de empresas en xestión sustentable e colaboradora de unha organización internacional que se chama Greener Festival. Nuria Díaz, que está na pantalla con nós,
É ambientóloga, ten moitísima experiencia na xestión municipal e é socia fundadora de Eco Event, que como o seu nome di, precisamente traballa nesa parte dos eventos que ten máis que ver quizá co medioambiental, non? Aínda que hoxe aquí, como vedes, é unha mesa na que se van a abordar a pata medioambiental, a pata social e a pata económica, é dicir, vamos a entrar un pouco en todo. E, por último, Nuria Balboa, que é compañeira miña en varios festivais, arquitecta, tamén unha pioneira, como María, no seu caso, unha pioneira na súa relación cos eventos culturais, traballando tanto no que é o uso e o respeto dos espacios e dos recintos, como na parte de prevención de riscos laborais, que é unha parte fundamental en calquera evento. Recórdovos que temos unha mesa aproximadamente de ata as 12. Vamos a deixar unha última parte para que falemos entre todos, pero insisto, por favor, se queredes intervir, non tedes máis que comentalo para poder pasarvos un micro e que se vos escoite, e podemos intercalar algunha intervención vosa coas intervencións da mesa. Como dixen antes, suscribo de que vayamos a ter unha sesión dinámica e alegre, por que non? Temos un reto que demostrarlle ás persoas inscritas que podemos facer moitas cousas. Entonces, me gustaríame un pouco que empezáramos porque os vosos perfis profesionais, quizáis, como falamos de un campo tamén novo, non? No que parece que os festivais nos seus organigramas pois, digamos que isto tamén amplía un pouco, é dicir, todos os axentes que traballamos en festivais, que nos expliquedes un pouco a vosa labor profesional e o voso perfil respecto dos eventos culturais cos que traballades. É dicir, que facedes, que lle aportades aos eventos culturais en... Vamos a establecer un pouco a orde Pablo, Yone, Nuria Díaz, Nuria Balboa, pero bueno, que non significa que en algún momento podamos alterar isto. Entonces, Pablo Galindo, por favor. Bueno, pues Arantxa, María y a la Diputación de Coruña, muchas gracias por haber tenido la valentía y la constancia que hay que tener para estructurar este tipo de eventos. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Y aquí entiendo que hay representantes de diferentes eventos de carácter cultural. La cultura no es accesible para todo el mundo. No todo el mundo puede disfrutar ni acceder en condiciones de igualdad a la cultura, al cine, a la música, al arte. Y eso debería de generar vergüenza. Aparte de una falta de compromiso moral y personal de lo que aporta la cultura a cualquier persona. La cultura es transgresora, es transformadora, es revitalizante, es resquebrajadora de mentalidades. Y dejar fuera a una parte importante de la población por las miradas tan asistencialistas, tan sobreprotectoras, tan paternalistas, tan clásicas y tan rancias que se tiene muchas veces de lo que es una persona con discapacidad, pues debería dar que pensar. Pero es que esa cultura, además, no es inclusiva. Si uno echa un vistazo en una programación musical, cinematográfica o teatral de artistas con capacidades diversas o de personal con discapacidad que está en producción, en sonido, en accesos, en restauración, en logística, pues creo que ya sabéis la diversidad que se encuentra. Entonces, en ese sentido, creo que es importante reivindicar y exigir, primero, el potencial creativo que tienen todas las personas para hacer cultura y para crear cultura en todos los ámbitos, y como no podía ser de otra manera, algo que es obvio para poder disfrutarla. Todo el mundo habla de que los festivales, en especial el mundo de los festivales de música, son fantásticos, son maravillosos, son un contexto de felicidad, de ocio, de disfrute que todo el mundo anhela, sobre todo después de los 2 años que llevamos, pero bueno, al final tiene una visión muy parcial y muchas veces muy material y muy superficial de lo que es el ocio, de lo que es el disfrute, de lo que es la inclusión. Y fundamentalmente eso es lo que intentamos desde la Fundación Music for All. Por un lado, reivindicar ese acceso a la cultura en condiciones de igualdad y, por supuesto, reivindicar y recordar que la gente tiene potencial creativo. Hace muy poquito, una cantadora flamenca de Granada, que se llama Laura Fernández, ha grabado un tema con Estrella Morente, una cantadora flamenca que todo el mundo conoce. La gran diferencia que hay entre la una y la otra es que una tiene diversidad intelectual y la otra, pues, en principio, parece que no.
creo que es importante, ¿no?, que en ese concepto de talento y diversidad se utilicen esas plataformas y los festivales se pueden utilizar para eso. Así que a muy grandes rasgos ese sería el papel que hacemos desde la Fundación Music for All. Pois é o turno de Yone, e Yone quizáis se representa un pouco máis a pata verde, ¿no? A pata verde dos eventos, que nos conte un pouco tamén o traballo que la realiza cos eventos. Yo después de este comienzo de Pablo, a ver cómo hago yo para presentarme así. Pues nada, yo empiezo también por agradeceros a Arantxa, a María y a la Diputación por hacer este evento. Me parece súper importante y súper necesario para realmente que cale el cambio, ¿no?, hacia la sostenibilidad. Yo vengo del ámbito de las ciencias, de la parte de verde. Yo estudié ciencias, luego me especialicé en sistemas de gestión medioambiental, calidad y prevención de riesgos. Y yo el acceso, o sea, mi contacto con la cultura era más como público, más de... viví muchos años en Madrid, que tenía todas las posibilidades del mundo, de teatro, de cine, festivales. Y como iba un poco con esas gafas verdes, pues iba pensando como en mi chip de, ¿no?, pero los residuos aquí, si se hacen, si no se hacen, o cómo harán esto y el consumo energético. O sea, iba un poco como viendo eso. Y a la vez empecé a preguntarme si habría también algún sistema de gestión que sirviera para eventos. Justo en el 2012 salió la ISO 20121 a raíz de los Juegos Olímpicos. Empecé a mirar de qué iba esa ISO, era un poco mi especialidad las ISOs. Vi que no había mucho por hacer, pero me pareció como un ámbito como interesante, mucho más atractivo, que yo venía de las fábricas, de la ingeniería. Me parecía un poco más atractivo el tema de los eventos. Y había, bueno, ahí vi con a Greener Festival, una organización que ya llevaba, bueno, ahora lleva pues casi 15 años, pues yo cuando empecé pues llevaba casi 10, ¿no?, porque llevo así como especializado los últimos años. Y me encantó el trabajo que hacían. Era un tipo de... Yo estaba acostumbrada a auditorías más de papel, ¿no?, de procedimientos, instrucciones, y eso era mucho más práctico porque iban ahí al terreno y iban con un checklist, vas viendo lo que realmente se hacía. Y me gustó mucho, entonces me empecé a implicar más con la organización de Greener Festival. Y yo aporté un poco mi parte más de procedimientos, un poco de sistemas de gestión, pero bueno, y luego con ellos pues empecé, aparte de hacer auditorías, a llevar la parte de España, porque en España no tenían, o sea, pues es un poco como coordinar con los eventos. También hacen formación para formar nuevos auditores. Desarrollamos el servicio de huella de carbono para los festivales, que cada vez ha ido teniendo como más interés, y de hecho este año es como el boom de la huella de carbono. Y luego, aparte, yo a nivel personal pues tengo mi propia como especie de consultoría, que sería Planea, que es para un ámbito más local, porque Green Festival es como más a nivel internacional. Y aparte también durante la pandemia formamos lo que antes era una colaboración más a nivel de, pues nos vamos conociendo en eventos, pues con María, con Yada, con Nuria también. Bueno, a Pablo también he coincidido con él en alguna mesa. Al final, bueno, vas coincidiendo y somos no demasiados ahora mismo profesionales en el sector. Entonces, durante la pandemia empezamos a juntarnos de manera natural, pues un poco preocupados por la situación, viendo qué podríamos aportar desde nuestra experiencia, y acabó transformándose en una especie de colectivo que se llama Stage, que somos ahora 8 personas, y que lo que hacemos es trabajar en colaboración, que es lo que creemos que es un poco la manera, un poco lo que estamos intentando transmitir, pues lo aplicamos también nosotros, ¿no?, que es esa ODS 12, esas alianzas que al final nos enriquece. Es un trabajo que ahora mismo no creemos en la competitividad ni en la competencia, sino en una manera de trabajar en que cada uno aporta y enriquece, y nos está, bueno, pues yo desde luego estoy encantada con ese paso. Y como vos comentaba antes, temos en a distancia, pero aquí moi cercanos, a Nuria Díaz, que é ambientóloga e tamén un pouco cubre esa pata verde dos eventos con moita experiencia. Entón tamén queríamos que nos contara así brevemente pois un pouco cal é o seu traballo en relación á acción cultural e aos eventos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, sí. Bien, bueno, pues yo también, igual que Yone, agradeceros que hayáis contado conmigo para participar en esta interesante jornada, y tan interesante como necesaria, porque como comentabas, Arantxa, en tu introducción, no tenemos mucho tiempo, hay que ponerse ya manos a la obra. Ya llevamos demasiado tiempo pensando a ver qué hacemos, o sea que hay que hacer ya cosas. Entonces, bueno, pues nada, presentarme. Yo soy Nuria de Coeven.
miembro también del colectivo Stage que comentaba ahora Jone. También me siento muy, pues eso, muy ilusionada de que podamos compartir, ¿no? Y experiencias y unir fuerzas en lugar de ser competencia entre todos los profesionales, los pocos profesionales, como comentaba Jone, que existimos en el territorio nacional, dedicados a temas de gestión de sostenibilidad en eventos. Pues bien, yo muy similar, mi recorrido es bastante similar al de Jone, yo también vengo del mundo de las ciencias. Yo, sin embargo, además de ser público, ya empecé, mis primeros trabajos fueron pues en producción, eso de en verano me ganaba ahí el dinerillo, me gustaba estar dentro del ajo y sí que es cierto que, pues eso, trabajando en hospitalidad, trabajando en producción, me di cuenta, como ya estaba estudiando ambientales, me di cuenta que allí nadie pensaba en lo que a lo que me dedicaba el resto del año a pensar, ¿no? Y vi pues eso, detecté la necesidad de implementar algo de orden y de raciocinio en el mundo de la producción de los eventos, porque se basaba mucho en, total, un día es un día, ¿no? Ya veremos lo que pasa después y pues el impacto quedaba ahí. Y identificaba que nadie pensaba sobre ello, además, o sea, era como algo que es que ni se planteaba. Y bueno, pues tuve la gran suerte, siendo eso casi aún estudiante, de presentar un proyectito así como aquel que dice a uno de los festivales entonces más consolidados y más extensos de España, y bueno, ahí quedó en un cajón hasta que 2 años más tarde un día me dijeron, oye, ¿te atreves? ¿Te tiras a la piscina? Y me tiré a la piscina y bueno, desde entonces ahí como que profesionalicé pues esa pasión que tenía en cierta manera, ¿no? Entre el mundo de la cultura, de la música, porque principalmente entonces me estaba más involucrada en el tema de la música y bueno, y mi pasión por el medio ambiente, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, pues como de manera autónoma estuve trabajando durante bastante tiempo y desde hace ya 6 años o así ya formalizamos EcoEven, es una cooperativa valenciana, trabajamos diferentes profesionales de la Comunidad Valenciana y bueno, nos dedicamos eso, a implementar sistemas de gestión de la sostenibilidad en eventos, tanto culturales, principalmente en el sector de la música, como también hemos tenido la oportunidad de trabajar en el sector del deporte, o sea, en eventos deportivos o en eventos también de la administración pública más populares como la Mercè o el World Pride, etc. Entonces, bueno, este es aquí un poco mi experiencia recorrida. Gracias, Nuria. E a outra Nuria, Nuria Balboa. Nuria Balboa é, bueno, digamos, a representación tamén da profesional de Galicia nesta mesa. Decía Jone antes, e é certo, somos poucos aínda e poucos os profesionais que traballan neste ámbito, non é que teñamos ningunha especie de retraso tampouco con respecto a nada, que é un ámbito realmente aínda non demasiado desenvolvido no campo dos eventos. Nuria é arquitecta, traballa en moitísimos festivais en Galicia e demais, e que nos conte tamén un pouco que é o que fai unha arquitecta nun festival. Bueno, sobre todo, moitísimas gracias a María, a Arantxa e a Diputación por volver a que considero a miña segunda casa. Eu estudiei aquí na Coruña. Tamén, como a outra Nuria, durante os meus anos estudiando, pois no Bran tamén adicábame a traballar en produción, en festivais, gustame moitísimo a música e digamos que foi un xeito de achegarme o mundo cultural dende dentro, en hospitalidade, en produción, bueno, en moitísimos sitios dentro dun festival. Polo cal, considero que unha sorte, porque considero que así aprendín a ver os eventos dende outros ollos. É dicir, para un arquitecto neste caso que estamos moi acostumados a traballar en construcción, de repente entrar nun evento é algo un pouco diferente, polo cal aprendín moito. Que fago eu nun festival? Pois levar a xestión técnica, é dicir, todo o que é a xestión de licencias, de permisos sectoriais, cando neste caso pois ten unha afección sectorial como patrimonio, como é medio ambiente e demais. Isto lévame a facer todo o que é o proxecto técnico,
o cálculo de cargas, a certificación de infraestructuras e despois a parte de seguridade, o plan de autoprotección e emerxencias e a coordinación de prevención de riscos laborais, que é unha parte moi importante nos festivais, desgraciadamente, polas prisas, polas malas costumes, porque ao final pois as xornadas de traballo son as que son, é dicir, todos coñecemos que non son 8 horas de traballo, son moitísimas máis, entón por un pouco de orde nese aspecto. Basicamente, bueno, o que fago, intento poñer o meu gran de area, tamén por un pouco de orde e cabeciña na montaxe dos eventos. Moi ben, algo importante é esa empresa, asociación, entidade, quen organice o evento, é dicir, a cantidad de cousas que hai que ter en conta, e eu creo que, inda que Nuria é máis nova ca min, xa viviu neste proceso como cambiaron as circunstancias nas que hoxe se organiza calquer evento, non? É dicir, que foi tamén o camiño cara a certa profesionalización, Sí. polo menos no ámbito cultural. Ben, empezamos unha segunda ronda que xa entramos máis en materia e que vamos con ese reto que tiñamos para todos, que era demostrar todo o que se pode facer, todo o que podemos facer con algo de diñeiro, con pouco diñeiro, con moito, con vontade, con creatividade, etcétera. E empezamos por Pablo Galindo, que además trae moi explicado, con moi concreto, moitos exemplos de cosas que se poden facer xa, porque falábamos como de o aquí e agora, non me fales de dentro de 5 anos, porque non podemos esperar o mellor 5 anos. Que podemos facer no aquí e no agora para que o noso evento sexa un festival de cine, de artes escénicas, de música, aquí posiblemente haxa xente que incluso ten máis que ver coa parte artística e non tanto coa parte de xestión, é dicir, que é o que podemos facer para que esa cultura sexa, como tú decías antes, deixe de non ser accesible. Muy bien. Bueno, no sé si se ve, si está ahí. Bueno, digamos que en Granada se dice mucho, si se entra a saco, es como ir demasiado. Si entro directamente y digo esto es todo lo que se puede hacer sin decir lo que tengo que decir antes, pues quizá no llegaría a buen puerto. Lo primero es ser capaz de empatizar con la realidad de que hay una parte importante de personas que se quedan fuera. Si esa fase está superada o hay cierta inquietud o cierto malestar o ciertos problemas para conciliar el sueño como responsable, él o ella, de un gran evento, de un evento mediano o de un evento pequeño, sería un gran paso. Porque el planteamiento normativo está ahí, ¿no? Pero ¿tengo que hacerlo o no tengo que hacerlo? Porque si no tengo que hacerlo, no tengo tiempo, tengo otras prioridades. Bien, está claro que en la vida cada uno toma sus decisiones y tiene que ser consecuente y coherente con las mismas. Pero ahí también está otro apoyo fundamental, el apoyo público, que como antes comentaba María, tiene una parte importante de los eventos que se realizan, exige también al ente público probabilizar, incentivar, animar, impulsar, facilitar que el promotor, que la promotora se anime a incluir una serie de medidas de accesibilidad, pero no como un extra, no como qué bien lo estoy haciendo, no como esas cuestiones que a mí me suenan ya, y pido disculpas, muy antiguas de los 90, de que mejora la imagen de la empresa, la responsabilidad social. Si es que no es cuestión de responsabilidad, es cuestión de que es que hay que hacerlo. Nadie se plantea, nadie pone en duda que un baño tiene que ser accesible. Y nadie se pregunta si entra 1 o 1000 personas, tiene que estar. Pues porque hay que preguntarse que un acto sea interpretado en lengua de signos, que un evento sea subtitulado, que tenga bucle magnético, que tenga una página web accesible, que no cuesta un duro. Y hablo ya en términos del ámbito de la peseta, sencillamente un complemento que se le pone gratuito y te permite que una persona con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, que la página web esté en lo que se llama lectura fácil. A mí me ha parecido sorprendente que en contexto COVID, cuando se han hecho muchos conciertos, las medidas protocolizadas como de higiene y de distancia, pues no estaban, por ejemplo, expresadas en pictograma. Una persona con trastornos de espectro autista, una persona con TEA, una persona con diversidad funcional, pues bueno, pues lo interpreta de otra manera, ¿no? Porque no había una medida de distancia interpersonal en lengua de signos en la pantalla LED gigante de un festival, de los muchos que se hicieron, aunque con aforos reducidos, ¿no?
Entonces, en ese sentido, como podéis ver, te voy a robar. Sí. Como podéis ver, el tema de la web es bastante importante, ¿no? Que haya un plano del recinto accesible. La restauración tiene que ser accesible porque la gente va a escuchar música, va a ver una película, una obra de teatro, pero también va a beber, va a comer, va a establecer interacciones de ocio y bueno, pues no hay una señalética accesible, no hay carteles con macro caracteres, no hay una barra baja que se llama, que permite que una persona con movilidad reducida pues pueda pedir, no hay un acceso preferente. No hay un formulario en la página web que permita anticipar qué tipo de demanda puede requerir una persona con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, algo tan sencillo, tan obvio y tan lógico como comprar una entrada. Fíjense ustedes lo tremendamente asistencialista que es que alguien tenga que comprar una entrada con ayuda de pedirle a un amigo, a una amiga, mira, ¿te importaría entrar en la web para comprarme la entrada? No sé si os imagináis la mirada que hace una persona cuando necesita pedir ayuda para comprar una entrada o para devolverla o para resolver dudas o en un gran recinto de los grandes festivales que van a tener lugar otra vez este verano, pues que no haya, por ejemplo, un sistema de videollamada para que una persona con discapacidad auditiva pues pueda resolver una duda en condiciones de igualdad. O que haya, por ejemplo, algo tan sencillo, con un coste mínimo, ¿no? Como son los marcadores digitales que no sé si habrán podido ver la estación de Puerta de Atocha, se llaman códigos Navilens, son unos códigos de colores que están en el suelo, que sustituyen a los antiguos códigos QR, que permiten que una persona ciega, sin resto visual, con su terminal y con la app correspondiente, pues pueda deambular de manera autónoma e independiente, sin necesidad de esas guías podotáctiles que muchas veces habrán visto en las estaciones de trenes, de aeropuertos, ¿no? que normalmente no vemos que nadie las use. Y están bien pensadas, pero también tienen un concepto muy sensorial, ¿no? Entonces, hay una serie de tecnologías que permiten una cosa muy importante y que es igual que el lema de todo este programa es que la cultura es un derecho, y es verdad que con esa afirmación no habría más discusión, pero también dignifica, la cultura dignifica, y eso creo que nadie lo pone en duda, y que haya personas que no puedan tener acceso a esa dignidad que te reporta la cultura, pues creo que es importante, ¿no? Luego hay otra serie de medidas que a lo mejor sí que requieren de cierta planificación o coordinación, no sé si lo cuento en otro momento o lo cuento ahora Sería eso que tienes como... Sí. ¿Qué podemos hacer cuando ya tenemos algo de dinerito? Claro, claro. Algo de dinerito o algo de más tiempo o sencillamente tener claro que esto no se puede hacer, como decía antes bien María, un mes antes. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, ni se puede ni se deben decir nombres, pero a mí me sorprende que eventos que, por ejemplo, el año pasado decidieron, por razones muy variadas, intentar dar un paso en la accesibilidad, cuando quedan muy pocos meses para que se celebre el evento, aún no han puesto el camino a andar, ¿no? Cuando es algo tan sencillo como si yo oferto un curso de castellano para gente que solo habla inglés y solo entiende el inglés, si yo oferto el curso en castellano, ¿cuántas personas que hablen inglés, que no hablan castellano, se van a apuntar? Ninguna. Entonces alguien dice, es que las personas que hablan inglés y no saben castellano no tienen interés en hacer cursos de castellano, pero tú le has puesto el mensaje de un curso en castellano en inglés. Pues eso es lo que siente una persona con discapacidad auditiva que conoce la lengua de signos o el subtitulado a la hora de... Cuando en las redes sociales se ponen 1001 vídeos de todos esos grupos y artistas fantásticos que todo el mundo conoce, que venera, que le encantan, que son maravillosos, y te aparece un vídeo que no se escucha. ¿Qué persona con discapacidad auditiva se va a sentir atraída a comprar una entrada para ese festival? Festival que además te dice o no te dice si tiene mochila vibratoria, si va a tener interpretación en lengua de signos, subtitulado, bucle magnético, si va a tener personal de apoyo, si tiene una serie de signoguías y audioguías. Una signoguía es algo tan sencillo como grabar a un profesional de intérprete de lengua de signos dando una serie de orientaciones. Y ese vídeo colgarlo en la página web y en el recinto donde tengas el evento poner un código QR que ponga signoguía. Ya quien quiera se lo descargará, si le interesa o le apetece. Igual que una audioguía, poder conocer una serie de... Cuando alguien va a un concierto, por ejemplo, y no tiene resto visual, escucha, claro que escucha, pero no ve. Qué importante sería que alguien le ayudase a construir una mirada de lo que ocurre en el escenario. Cuando nosotros intentamos plantear el tema de la audiodescripción en los conciertos de música, la gente que sabe de esto, yo no sé nada de audiodescripción,
gente del teatro, gente del cine, nos decían que no tenía ningún sentido audiodescribir un concierto de música. Bueno, pues aún así se hizo con artistas además de bastante renombre en el panorama nacional y es muy interesante, no voy a decir algo tan deseable de escuchar como maravilloso que las personas con discapacidad visual nos llegaron y nos dijeron llorando gracias por... No, algunas llegaron y dijeron mira, no me he enterado de nada, o mira, ¿por qué audio descrito en los focos? Si yo quería que audio describiese, o sea, hay bastantes prioridades, pero es importante que alguien pueda construir una mirada de lo que ocurre en el escenario, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con esto acabo, el tema de cambiadores inclusivos, por supuesto de formar a los equipos de trabajo, de producción, de acceso, en temas de accesibilidad, pero no darle ningún máster, unas cuestiones de interacción, cómo interaccionar, eso que a todas y a todos nos pasa muchas veces, que sentimos cierta incomodidad cuando tenemos que interactuar con personas con discapacidad. Yo reconozco, y creo que no hay que tener vergüenza en decirlo, porque sientes cierta tensión cuando tienes que interactuar con una persona, a lo mejor hablan más alto, o vocalizan mucho más, o intentas ser, no, hay que intentar serlo más, pero eso se puede aprender, muy fácilmente, tener esa manera de interaccionar. Las técnicas guía, por ejemplo, para acompañar a una persona con discapacidad visual, ¿no? Y, por supuesto, establecer sinergia con el tejido asociativo. Es un disparate, bajo mi humilde punto de vista, montar un evento, cine, de teatro, de música, y no contar con el tejido asociativo local, que son los que te dan las pistas, los que te dan las percepciones, los que te hacen priorizar los detalles de las demandas que hacen falta y, sobre todo, te permiten difundir. Ojo, no estoy diciendo que el tejido asociativo sea el único que llega, en este caso, a las personas con discapacidad. No es así, pero es un elemento importante. En cualquier caso, imagino que luego en el debate podremos seguir hablando de más cositas. Sí, porque nos quedamos con ganas tamén de saber máis isto de construir unha ollada sobre o evento, é dicir, é un proceso interesantísimo, non? E que seguramente que abre moitísimas posibilidades. Jone, que podemos facer aquí agora na parte que tú controlas máis cando organizamos o noso evento? Que podemos facer para mellorar o entorno, o planeta e demais desde a parte máis verde, non? Pues aquí y ahora, literalmente, un poco aprovechar esta jornada y empaparos de ideas y luego, que además ya lo vais a hacer, es tener un plan. O sea, yo creo fundamental tener un plan, ya sea más o menos ambicioso, pero tener claro qué queréis conseguir y que podéis también, o sea, siempre se puede hacer algo, lo pequeño que sea, decidirlo, y después es necesario poner los recursos que haga falta, tanto internos como externos, no solo económicos, también personales, contar con alguien que sepa, ya puede ser internamente formar al personal o contar con ayuda externa, tener unas acciones concretas que te lleven o sea, marcar unos objetivos y tener unas acciones concretas que te lleven, bueno, os estoy haciendo un poco spoiler de lo que vais a ver después, pero tener un poco unas acciones que te lleven a conseguir esos objetivos y unos indicadores que te digan si lo estamos consiguiendo o no, y si no, cambiar de plan. Quiero decir, tampoco pasa nada porque no funcione. Lo bueno de los eventos es que son espacios que duran poco tiempo, pero que son como perfectos laboratorios de ensayo. Es un lugar perfecto para ensayar, para contar con colaboradores, con alianzas como puede ser la universidad, también las administraciones públicas, pero en la universidad es una combinación perfecta para que estudiantes que están ahora mismo, además, se está desarrollando muchísima nueva tecnología e innovación en nuevos productos, en nuevos equipos, pues contar con esa colaboración que a la universidad le interesa que sus estudiantes pongan a prueba sus proyectos y que puede ser una combinación súper enriquecedora y no necesariamente con un gasto económico. Los recursos, un poco lo que decía también al principio María, ese plan tiene que ir liderado por las personas que tienen capacidad para poner esos recursos, por la dirección. Si no, es difícil que funcione ese plan. Y ya entrando un poco más a lo concreto, ¿no? En aspectos ambientales, pues por ejemplo, en energía, el ODS 7, que es el que abarca la energía, lo que pide, o sea, lo que viene a guiarnos es a obtener una energía asequible y no contaminante. ¿Qué significa esto en un evento, un festival? Pues tenemos dos tipos de consumo de energía. Uno que es el que alimenta pues, los equipos de iluminación, el sonido. Si es un camping y tiene barra, pues la barra, el catering, la refrigeración, las zonas de acampada o accesos. Eso, por un lado, consume una serie de combustibles, normalmente combustibles fósiles, que son los que queremos, que son los contaminantes y son los que queremos reducir. Por otro lado, el transporte también lleva esa quema de combustibles
Y hay muchas decisiones de un evento que conllevan un determinado transporte. Pues si compramos productos locales o menos locales, pues la distancia en la que nos lo tienen que traer, la propia situación de dónde voy a poner mi evento. Si me voy a una zona que no tengo acceso al transporte público, la gente irá como pueda. Si se ponen transporte colectivo que disminuye el impacto, o si se pone, yo qué sé, por ejemplo, ahí son importantes las alianzas otra vez con administraciones a la hora de conseguir acuerdos para que sea más, pues que aumente, por ejemplo, la frecuencia del transporte público, que sea más económico para la gente que va al festival. Hay muchísimas acciones que se pueden hacer para incentivar o penalizar. Puede ser como las dos opciones. Incentivar, por ejemplo, yo he visto festivales que para conseguir que la gente vaya en tren en vez de en avión, pues montaban un concierto ya en un tren con un concierto haciendo el recorrido, ¿no? Hay otras maneras que es, pues, por ejemplo, que el que llega en coche tiene que pagar más por el parking, y ese dinero se puede utilizar para otro tipo de acciones que sean necesarias en el evento, que mejoren la sostenibilidad. Al final es siempre el mismo esquema, unos objetivos, que es reducir mi consumo de combustibles fósiles. Sobre todo reducir en general la necesidad de consumo energético, y después probar con otras alternativas, energías renovables. Se puede poner paneles solares, baterías que se cargan de energías renovables. Hay un montón de soluciones, y cada vez más, porque desde luego ahora es un ámbito que está en constante investigación. Por eso, por ejemplo, contar con una universidad que esté especializada en estos temas, pues sería una combinación perfecta. Y yo creo que, bueno, lo mismo en agua, o sea, lo mismo que en energía, sería en agua siempre tratar de reducir el consumo, utilizar equipos más eficientes, contar con recursos o sea, recursos tanto a nivel personal como técnicos para conseguir monitorizar, tener una persona responsable que entienda de eso, que busque, que tenga el mismo objetivo, digamos. Y en todas las fases es súper importante la comunicación entre todas esas partes interesadas, que son fundamentales. Uno no consigue llegar a ese plan si no cuenta con todo el resto de la gente en la cadena, ¿no? Entonces, comunicarlo tanto al público como al staff, al equipo de producción, a las administraciones, todo eso es fundamental. Y yo creo que le voy a dejar a Nuria, que me complementa esta parte. Sí, aparte luego y hay temas que se poden afondar e que podemos... porque sí, tamén hai ejemplos. moita confusión en todas as patas da sustentabilidade. Eu creo que na medioambiental moitísima confusión. Pues, por exemplo, falando da agua, bueno, tú o sabes porque tú estabas en ese mismo evento no que estaba eu, creo que o sabes, sí. non? Pois un evento no País Vasco, no, que de repente pues entras nunha habitación e ves que hai un tetrabric reciclable de agua, e dices, mira, hai un tetrabric de agua que vende Andalucía ao País Vasco en un tetrabric, e dices, bueno, pero que confusión es esto, sí, ¿no? por eso precisamente insisto en la parte de tengo que tener un plan, y luego tiene que tener un sentido, y ese plan tiene que ir avalado por gente que sepa de ello. Porque si no, pues eso, compro unos bricks que creo que es más sostenible, y luego por otro lado pongo estos vasos reutilizables que igual luego no se reutilizan. O sea, tiene que ser algo que tenga un sentido, y que esté pensado, y que esté avalado, y que cuente con el apoyo. Si no, pues es... Además que luego, o sea, la imagen también que das es mucho más de no estar sabiendo lo que haces, ¿no? Y cuando tienes muy claro lo que quieres, es mucho más fácil comunicarlo, es más fácil, al medir los logros, tú puedes decir, mira, pues el año pasado hemos reducido un X% nuestro consumo. O sea, todo lo que tengas controlado es mucho más fácil transmitirlo, y el mensaje es más coherente y más transparente, entonces... Sí, bueno, falando do tema da auga, es que a mí o sea, me sobrepasa o que tamén todo o negocio da auga, ¿no? É dicir, pues, por exemplo, facer isto non dá tanto traballo, é dicir, non temos que traer botellas de plástico a todos os eventos, e a auga é un dereito, de feito está regulado, é dicir, o acceso á auga,
Tamén é certo que, claro, e non o digo con ningunha mala intención, é dicir, pues en Galicia hai moitos festivais que están patrocinados por unha marca que ten agua, entonces que dificulta bastante que tú promociones a agua do grifo, é dicir, que tamén hai tal, non? É dicir, estas cousas. Bueno, é o momento de que Nuria nos complemente un pouco, Nuria Díaz nos complemente un pouco esta parte de que podemos facer aquí agora para motivar o personal, sobre todo. Bueno, pues un poco, a ver, eso, suscribo todo lo que Yone ha apuntado y sí, es súper importante. Primero, cuando uno se propone implementar un sistema de gestión de la sostenibilidad, es saber su punto de partida. Entonces, es importante hacer una radiografía de su propio evento, porque eso, cada evento es un mundo, inclusive en el mismo sector, dependiendo de si la tipología de recintos, si es un recinto urbano, si es un recinto en mitad del monte, si es un teatro, o sea, varía mucho. Entonces, lo ideal es que quien mejor sabe cómo es su evento es el propio promotor, el equipo de organización. Entonces, es importante hacer una radiografía para saber cuál es nuestro punto de partida, saber cuáles pueden ser nuestras potencialidades, nuestras fortalezas, nuestras barreras, ¿no? También y nuestras debilidades. Y cierto que lo que comentaba, yo suscribo a tope lo que dice Yone, de que es muy importante contar con gente profesional y con técnicos que sepan de qué se está hablando, porque eso, nos encontramos por ahí barbaridades de estas, ¿no? De que el agua en envase de cartón. Pues perdón, cartón no, es un tetrabric. Un brick tiene cartón, plástico y aluminio. O sea, quiero decir, ese tipo de cosas que es una persona que conoce la gestión medioambiental, pues no cometería ese error. Lo sabía perfectamente. Entonces, cuidado con eso, porque a veces también hasta con nuestras mejores intenciones el desconocimiento nos puede llevar a una trampa de greenwashing, al final increíble. Y eso, y no estamos en momentos ya de seguir con el greenwashing, hay que ponerse manos a la obra de verdad. Entonces, yo creo que lo ideal, no hay que tener miedo ni complejos, es proponérselo. Todos con nuestros recursos, posibilidades, podemos hacer algo. Lo que hay que hacer es potenciar todo lo que podamos hacer, llevarlo a cabo. Ser ambiciosos, tampoco marcarse objetivos inalcanzables, porque eso frustra. Entonces, es decir, poco a poco, porque esto de la sostenibilidad y de la gestión de la calidad, ¿no? En cualquier organización, es una cosa de paso a paso. O sea, hay que empezar este año, el siguiente, el otro. Es súper importante lo que habéis hecho vosotros en Galicia, lo de la alianza, para compartir experiencias. Porque así ganamos tiempo. Quiero decir, lo que le ha ido bien a un evento o un festival, pues se puede, si se comparte, se puede utilizar esa experiencia en otro. Quiero decir, es tiempo ganado y recursos ganados. Entonces, que esa comunicación sea transversal en toda la organización del evento. Quiero decir, porque aquí cada uno sabe, eso, cada maestrillo a su librillo, ¿no? Cada uno sabe de su área. Entonces, la gente de marketing sabe de marketing, la gente de comunicación sabe de comunicación, la gente que lleva producción e infraestructura sabe de eso, los que llevan artística saben de artística y de hospitalidad. Es decir, hay que transmitir cuáles son esos objetivos que nos queremos marcar hasta donde lleguemos, para que cada uno le dé a su cabecita y vea en su pequeña parcela qué es lo que puede aportar para conseguir esos objetivos y maximizar la mejora continua, ¿no? Digamos. Porque a veces nos hemos encontrado y también como comentaba María al inicio, es decir, el equipo de sostenibilidad debe integrarse desde el inicio, cuando ya se está diseñando y pensando sobre qué evento o qué festival queremos. Porque si incorporamos al responsable de sostenibilidad o el equipo de sostenibilidad a un mes o 2 meses vista del festival, ya se han tomado un montón de decisiones que posiblemente son contrarias a esos objetivos que de repente queremos conseguir respecto a la sostenibilidad. Es decir, a nosotros nos ha pasado sí, los promotores quieren ser muy sostenibles, pero es que ya la manera que han tomado las decisiones de como a nivel de marketing, a nivel de diseños, lonas, banderolas, a todas les han puesto el logo, los patrocinadores del año y el año. Pues eso ya no te sirve para el año que viene, quiero decir. Entonces, aquí todos tenemos que aportar en nuestra pequeña parcela para conseguir
llegar al máximo. Luego eso, es que digo, un pequeño diseño de eso, de un cartel de buenas prácticas o una señalética que se puede reutilizar, ¿por qué no? Año tras año, hasta que esté en buenas condiciones. Pues como le hayamos puesto el logo del patrocinador de ese año, como cambiemos el año que viene al patrocinador, ese ya no nos sirve. O ya tenemos que empezar a hacer arreglos. Entonces, bueno, pues es importante desde el inicio pensar este tipo de cosas. Entonces, bueno, por la parte que a mí me toca aquí abordar más, que es el tema de la cadena de suministro y los residuos, porque al final los residuos se generan con nuestros suministros. Entonces, y con nuestras decisiones a nivel de contratación y demás, de compras y demás. Pues bueno, también hay que marcárselo, es decir, quiero ser un evento que genere la menor cantidad de residuos posible, vale, pues pensemos qué compras voy a hacer o qué suministros voy a tener, ¿no? También impliquemos a nuestros proveedores que forman parte de nuestro festival, ¿vale? Y luego intentar sobre todo lo que decimos, como, bueno, todos bien conocemos, lo mejor de todo es el mejor residuo es el que no existe, ¿no? Pues prevenir esa generación de residuos, fomentando la reutilización, aquellos residuos que no se pueden evitar, pues posibilitar su separación en origen para que se puedan reciclar de la mejor calidad posible. Y bueno, para esto, a ver, yo invito a eso, a que todo el mundo que se estudie muy bien la guía que habéis elaborado vosotras, ¿no? Y que ha publicado la Diputación, porque es muy completa. Entonces ahí pueden adquirir ya muchas buenas ideas para cómo prevenir o cómo implementar una gestión sostenible de los residuos y una cadena de suministro también lo más responsable y sostenible posible. Y yo lo que digo, la inventiva hay que ponerla en marcha y también no tengamos complejo en copiar ¿no? ejemplos o experiencias que han sido de éxito, que eso es lo importante también. Entonces, bueno, a nivel de lo que son yo sí que quisiera, es lo que digo, invito a que miren vuestra guía, que ahí tienen un montón. Sí que quería hacer, por la experiencia de todos estos años, quería centrarme un poco en el tema de, por ejemplo, el paso tan importante que se ha dado a nivel de empezar a utilizar vasos reutilizables en los festivales, ¿vale? Sobre todo, aquí lo siento por el resto de sectores de cultura, pero un poco los festivales de música son los que generan una gran cantidad de residuos derivados de los vasos, ¿no? Entonces, aquí se ha dado un paso muy importante con el tema de los vasos al utilizar los vasos reutilizables, pero cuidado, porque se está mal utilizando. Quiero decir, no se están utilizando realmente como un vaso reutilizable. Se está utilizando al final como un objeto de merchandising, en el que sí, se reutiliza como mucho esta edición, pero la edición del año que viene ya no la reutilizo. Entonces, al final del evento se convierte en un residuo. Entonces, por favor, tengamos esto en consideración, intentemos que realmente eso sea realmente un producto de sostenibilidad, no un producto de merchandising. Entonces, que sea realmente un vaso reutilizable, de manera que lo diseñemos, que lo produzcamos, que se pueda recuperar al final del evento, se limpie, se guarde y se vuelve a utilizar el año que viene o el festival que viene. Inclusive ha habido casos por ahí en Cataluña, cuando yo estaba estudiando allí, se daba ya de que había por comarcas, compraban para las fiestas patronales, tenían vasos reutilizables y se iban compartiendo entre los diferentes municipios. Pues hasta eso se podría hacer entre los festivales, sobre todo cuando hay alianzas y se quiere colaborar. Compremos un stock de vasos y reutilicémoslo. Pongamos, en lugar de los logos, pongamos un mensaje que a la gente le haga pensar en sus actos y en sus impactos y pongámonos en marcha. Entonces, eso por ahí. Luego, lo que comentábamos de que es importante contar con profesionales. También se está dando el caso del el bendito o maldito bioplástico. O sea, bueno, eso es queremos dormir con la cabeza sobre la almohada tranquilamente y no sabemos cómo, pero queremos seguir manteniendo las mismas malas prácticas de siempre, ¿no? Que es al final eso, nos creemos que porque es un bioplástico ya está todo solucionado. Pues bueno, a día de hoy las plantas de tratamiento que no están capacitadas para la mayoría de ellas, para tratar esos vasos de bioplástico como si fuera un tomate o una patata o una naranja. No tiene el mismo tiempo de compostabilidad. Entonces, la mayoría de veces esos vasos de bioplástico acaban incinerados. O sea, la valorización que se les da es incinerándolos, quemándolos, porque no se puede reciclar, convirtiéndolos en compost,
como nosotros nos queremos para luego abonar nuestras macetas. No, esos bioplásticos no se utilizan así. Entonces, cuidado también con estas decisiones, ¿no? Que a veces pues no son lo más ecológicas o lo más sostenibles que podrían ser. Entonces, a veces eso, intentemos ir a residuo cero todo lo que se pueda. Luego, barbaridades de estas de eso, ahora estamos todos contra el plástico, que me parece muy bien que estemos todos contra el plástico porque nos está comiendo el plástico, pero eso, no creamos que porque pasamos al Tetra Brick lo estamos haciendo mejor, posiblemente es hasta peor, porque una botella de PET sí que se puede, si se recupera correctamente, se puede reciclar. Pero un envase de Tetra Brick, dependiendo en qué lugar estemos, no hay plantas de tratamiento capacitadas para reciclar correctamente ese Tetra Brick y acaba incinerado también. Entonces, bueno, pues creo que eso, animo a todo el mundo a que se estudie la guía que habéis publicado y eso, que comparte experiencias, que copie todo lo que puedan y más, que investiguen por ahí y que, por favor, que cuenten con profesionales, que aquí estamos para aportar nuestro granito de arena y maximizar pues sus esfuerzos, ¿no? Y hacer realidad sus propósitos, pero de verdad. Gracias, Nuria. Eu quedei-me moito coa frase que decía María Vaqueiro ao principio da xornada de isto non é unha competición. Está claro que copiemos e compartamos todo o que podamos porque isto non é unha competición, evidentemente. Isto é algo necesario e completamente pertinente e en ningún caso pode ser unha maneira de vender imaxe ou de competir entre eventos por quen planta máis árbores ou por quen ten os vasos de plástico máis bonitos, non? Nuria Balboa explicou antes que o seu traballo na xestión técnica dos eventos. Estaba ahora pensando que elas dúas falan moito tamén de a importante que é escoller o recinto, ¿no? A importancia dun recinto, incluso, es decir, pues eso, yo ne puño o exemplo, se escolles un recinto no que non chega ningún autobús, ni ningún tren, ni nada, pues está claro que a ver como chega xente, terás que xestionar eso. Tamén un pouco, Nuria, no teu terreno, no que tú conoces, que podemos facer aquí agora, eu creo que tú sabes tamén de moitas cousas que non se fan ou que non se facían ata hai pouco e que realmente ao mellor poden sonar a barbaridade ou demais, respecto tanto do patrimonio do espacio como da parte laboral, que é moi importante tamén. Bueno, pois afortunadamente as cousas van mudando, é dicir, agora mesmo bueno, pois moitos festivais a chaman con bastante antelación para empezar a integrar toda esta xestión técnica, porque temos que ir da man da produción e da implantación do evento nun lugar, no territorio, porque ata fai uns anos, cada vez que recibía unha chamada, era como ter un neón que encendíase e puña drama. O sea, unha cousa ou non cumple o tema de aforo, ou temas de seguridade, ou que de repente as administracións piden un proxecto para obter unha licencia, que, bueno, pois ata fai pouco este tipo de cousas non estaban como moi implementadas. Tamén atópome a día de hoxe moitos casos nos que nos concellos realmente non saben o que pedir para facer un evento destas características, onde de repente hai pois moito aforo de público, que medidas teñen que ter, que leis teñen que respetar. Bueno, temos a Lei de Espectáculos Públicos e Actividades de Galicia, que é do 2010, e despois o Catálogo de Espectáculos, que é do 2019, que máis ou menos dan unhas breves liñas de por onde temos que ir. Tamén, en canto a prevención de riscos, o Instituto Nacional de Seguridade e Saúde do Traballo sacou unha guía, agora non recordo se foi o ano pasado ou fai 2 anos, onde explica que eventos teñen que ir baixo a normativa de construcción e os que teñen que ir por coordinación de actividades empresariais. Estamos aí, é dicir, se un evento monta unha infraestructura moi grande, ten que seguir a lei de construcción, é dicir, o Real Decreto de construcción. Os outros non, que implica que as empresas que montan teñen que estar inscritas no REA. Isto a día de hoxe é un problema, porque atópome que pois empresas que levan montando carpas moi grandes con vigas de certa dimensión, de repente empeza a pedir
a documentación, no? É que eu monto non sei onde, a min isto nunca mo pediron, entón o que me atopo é facer unha labor didáctica, o evento sempre sae, entre as administracións, os promotores e máis eu, que digamos estou un pouco no medio, sempre tentamos que saia adiante con unhas medidas de seguridade e facendo pois esa labor de vai implementando estes temas porque bueno, pois hai inspeccións de traballo e cada vez o ISGA, sobre todo en Galicia, cada vez que fai unha apertura de traballo dun festival, hai unha inspección. Isto é así, o ano pasado pasei unhas cantas, bueno, pois hai en certos temas onde non estou de todo de acordo cos inspectores e noutros sí, pero bueno, sempre tentamos chegar a un acordo e que as cousas se fagan ben e seguindo as normas de seguridade. Isto, sobre todo, é moi importante, dicir, a responsabilidade de que alguén calla dunha altura determinada é horrible. Eu creo que non hai sensación peor neste mundo, e que pase algo e ter que ir a mutua con esa persoa. Entón, pois por iso, é unha cousa de facer todos estes temas, implementalos con tempo, é dicir, no momento no que se elixe o espacio, que o que me comentaba Arancha, é cando hai que empezar a pensar neste tipo de cousas, onde está, como chegan as cousas, aproveitar todas as posibilidades dese terreo a noso favor, acústicas, nalgúns casos reducimos a implantación de infraestructuras pois no momento no que temos unha certa pendente e usamos como un anfiteatro. Iso é importante, temos moitísimo patrimonio en Galicia, tanto edificatorio, arqueolóxico, industrial, que creo que moitas veces non se ten en conta e que pode xogar o noso favor, que realmente é como outro cabeza de cartel, é dicir, eu creo que hai xente que vai a festivais non só pola música, senón polo sitio no que está e pola experiencia que ofrece. Non sei se podo contar algo máis, queda algo no tinteiro, pero bueno, basicamente é iso, é traballar con moita antelación, e realmente non estamos para obligar ou para exixir, realmente temos que ir da man ca produción, e estamos para axudar. En moitos casos, o que atopamos, os que, bueno, estamos máis en tema de infraestructuras, é que realmente a longo prazo, dun ano para outro, conseguimos aforrar cartos, é dicir, menos varado, menos infraestructuras, menos graderíos, realmente ese tamén é o obxectivo. Pois moitas gracias por darnos a ideas para de aquí a ahora que estamos facendo, que podemos facer e cosas tan algunhas máis xenéricas, casi de concepto, e algunhas moi prácticas e moi concretas como as que nos comentaba, por exemplo, Nuria Díaz, ¿no? Por que non facer lonas pensando en que nos queden dun ano para outro? Por que ter que facer lonas todos os anos? Por que ter que construir unha serie mellor de estruturas ou de elementos ou de aparellos que realmente nos servirían o mismo dun ano para outro e estamos estropeando, tirando material, etc. Cousas que non son tan complicadas nin tan complexas. Eu tiña un par de preguntas, pero creo que as vou a deixar para meterme logo na quenda do público, me volvo a meter eu, preguntas que tiñan que ver co diñeiro, coa pandemia, porque vamos a seguir intentando motivar. E o que lle pedimos ás persoas poñentes nesta mesa é que nos trouxeran tamén exemplos inspiradores, exemplos motivadores, é dicir, prácticas reais de como se poden facer e mellorar os eventos e de alguna maneira ver no terreo, bueno, un pouco cales son para eles os modelos ou algúns paradigmas ou algúns modelos de bo facer, ¿no? do que se debe facer. Vamos a empezar por Pablo de novo. Eu creo que Pablo tiñas tamén algún material sobre exemplos, que aquí está esta toupeira, non sei se dará feito.
Pois cando queiras, Pablo. Contanos que son os exemplos que te motivan a ti ou cosas nas que incluso a mellor estás traballando, etcétera. Un pouco. Vale. Bueno, realmente, digamos que lo podríamos ver, bueno, pues como experiencias de buenas prácticas o de experiencias de pilotaje que siempre con una perspectiva progresiva, de diferentes medidas que se hacen poco a poco. Bueno, ahora sí que hay que decir nombres, pero bueno, porque son experiencias, ¿no? El año pasado en el Festival de Música Sonorama Rivera, un festival, en fin, que en el ámbito de la música independiente, bueno, pues bastante conocido, con muy poco tiempo de antelación, en fin, tienen conocimiento de que estas cosas se pueden hacer, porque es verdad que es sorprendente, al menos a mí me lo parece, que muchas veces no es cuestión de falta de compromiso, no es cuestión de gente que le da igual, no es cuestión de esa imagen del promotor, hombre, empresario, malvado, que quiere obtener el máximo beneficio. No, esa digamos, línea estigmatizada no es la que se presenta muchas veces. Ah, pues no sabía que esto se podía hacer. No sabía que había mochilas vibratorias, no sabía que hay que tener un acceso preferente, no sabía que se puede hacer una cartelería accesible. Muchas veces escuchas palabras que creo que no son malintencionadas, pero conviene repensarlas, ¿no? Un baño adaptado, los baños adaptados no existen, existirán los baños o los baños accesibles. Un concierto adaptado no existe. ¿Qué concierto hay que adaptar? Lo que hay que hacer es hacerlo accesible a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, muchas veces circulan esas palabras. Entiendo que son bien intencionadas, pero también hacen mucho daño al concepto o a la mirada que se tiene sobre la discapacidad, ¿no? Entonces, en este caso, pues, se hizo todo muy deprisa, pero bajo mi humilde punto de vista, con un gran abordaje. Pues se escogieron 8 grandes conciertos y todos fueron interpretados en lengua de signos, subtitulados, con bucle magnético, con mochilas vibratorias. Se dispusieron por el recinto. En ese caso era un recinto sectorizado por parcelas de 1000 personas cada una, sentadas, lo cual es verdad que facilita un poco, y eso sí que me gustaría luego decirlo, ¿no? Que el contexto COVID, bajo mi punto de vista, ha facilitado algunas cosas, ¿no? que ahora diré, ¿no? En el recinto aparecieron, por ejemplo, unas balizas de guiado que tiene el grupo Ilunion, son algo parecido a los códigos Navilens, para que las personas con discapacidad visual puedan moverse de manera autónoma, el acceso de perros guía. En fin, no sé cuántos perros guía hay en España, no demasiados, son caros, ¿no? Y quizá esa sería otra cosa que habría que repensar, pero que alguien que necesite un perro guía, que te pregunte si puede o no puede, o dónde deja a su perro guía no es un perro, es algo más. Entonces creo que son elementos que muchas veces pues, son tan fáciles, o un espacio sensorialmente amable. Alguien puede pensar que una persona con, vulgarmente dicho, con autismo, correctamente con trastornos de espectro autista, que pinta en un festival. Pues hay mucha gente que con ese amplio abanico de trastornos de espectro autista que va a un festival, pero que en algún momento puede requerir de aislarse de ciertas sensibilidades visuales o acústicas, ¿no? Pues una pequeña carpa que esté un poco alejada de algunos de los escenarios principales, con luz tenue y con unos cascos que puedas utilizar, pues para aislarte un poquito de la sensorialidad, pues yo creo que es bastante bienvenido, ¿no? Entonces, todo eso se hizo en esta experiencia y, bueno, la verdad es que creo que tuvo un buen impacto mediático porque fue de los pocos festivales que se hicieron justo en el mes de agosto, además en un momento pues, de rebrotes y de rebrotes mediáticos, vamos a decirlo más bien de otra manera, ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues quiero contaros la experiencia de Cultural Fest Music for All, un festival que se hace en Almería, que fue donde empezó todo esto. Y aquí sí que tengo que decirlo porque creo que son cosas que hay que decirlas. En mi opinión, una de las razones que justifica que estas cuestiones de accesibilidad se tengan en cuenta en festivales, algunos de bastante renombre este año, como antes comentaba, bueno, hay un festival que se hace en Barcelona, gigantesco, bueno, pues que va a dar unos primeros pasos en accesibilidad, ¿no? En mi opinión, y ya con los 50 cumplidos, pues puedo guiarme por mis intuiciones, quiero pensar que suele coincidir que hay alguien de dentro, en el ámbito de la dirección, que tiene una sensibilidad, un compromiso, una inquietud, una preocupación, una ilusión, una energía que no se ha desanimado con la edad, sino todo lo contrario, y que es responsable, junto con otras personas, de un gran evento, de un evento macro a nivel nacional e internacional, pero aún así no se conforma con, quiere nuevos retos,
¿no? Entonces, suele coincidir. En las 4 o 5 grandes experiencias en las cuales se ha hecho esto con la Fundación, pues siempre ha coincidido que hay alguien que se lo cree, ¿no? No sabe cómo hacerlo, pero se lo cree, ¿no? Entonces, aquí ocurre pues algo parecido. Todo esto empezó en un festival que se hacía en Almería, con un promotor que es muy vinculado con el tejido asociativo, pero que no sabe cómo hacerlo. Bueno, pues nos encontramos, coincidimos y empezamos a trabajar, ¿no? Y ya recuerdo que en 2019 pues, se interpretaron en lengua de signos 7 conciertos. Entonces no sabíamos que si no los subtitulábamos estábamos cometiendo un gran error. Igualmente hicimos una señalética que nos inventamos pensando en que las personas con diversidad funcional podrían orientarse por un recinto de 8, 10, en fin, 12.000 personas al día. Y bueno, yo no sé lo que se tuvo que entender con esas indicaciones, pero tuvo que ser horrible en ese sentido. La página web no era accesible. Pensábamos que con decir que un concierto era accesible era más que suficiente y que si no venía ninguna persona con discapacidad es porque la gente con discapacidad no quiere venir a los conciertos, ¿no? Entonces vas poco a poco tomando nota de ciertas cosas, algo tan sencillo como que si no pones una serie de símbolos internacionales de accesibilidad que a la persona con discapacidad le dicen que ahí hay medidas de accesibilidad, pues la persona sencillamente no lee, no decodifica ese mensaje, ¿no? Es como leerlo en otra lengua, ¿no? Igualmente desconocíamos que en ayudas de carácter estatal y también en muchas ayudas autonómicas de su correspondiente agencia de industria o de instituciones culturales, por lo de industria, hay un porcentaje de ayuda para aquellos eventos que introduzcan medidas, por ejemplo, de traducción a lenguas oficiales. La lengua de signos es una lengua oficial. Y el subtitulado a una lengua oficial es una lengua, por lo tanto, son cuestiones que no se saben y que no están ahí. Es verdad también, y las cosas hay que decirlas, que hay muchísima convocatoria en concurrencia competitiva y esa es una de las líneas que hemos seguido últimamente, es pues, llamar a la puerta, en unos casos de turismo, en otros de cultura y desgraciadamente en algunas comunidades autónomas de lo que sería igualdad o servicios sociales para decirles, en la convocatoria que ustedes sacan para ayudas al sector del teatro, del cine, del circo, de los grandes eventos, tienen que incluir, tienen que animar, tienen que promover, tienen que incentivar que alguien diga, pues voy a intentar que mi evento tenga cierta accesibilidad. Y como eso cuesta dinero, el organismo público también tiene su responsabilidad, ¿no? Entonces, como pueden ver, esos símbolos que aparecen ahí de mochilas vibratorias, de subtitulado, de audiodescripción, ese plano bastante mejorable, pero bueno, un plano de un recinto, de un festival de mediano formato, 8 o 10.000 personas en un recinto ferial, pues bueno, yo creo que permite, por supuesto que ese plano en un macroevento pues puede estar desde lo que se llama un modelo áptico, que puede estar hecho en relieve, puede estar en braille, en fin, puede estar mediante signoguía, mediante audioguía, pero tienen que aparecer entornos y escenas donde hay esos recursos de accesibilidad. Es como el tema de los cambiadores inclusivos. Yo conocí ese tema hace muy poquito y es verdad que rápidamente la palabra te llega a pensar, un cambiador inclusivo es un sitio donde se cambia a una persona adulta como si fuese un bebé, ¿no? Y un cambiador inclusivo es un concepto de baño que permite que las personas con ciertas necesidades de carácter físico u orgánico puedan cubrir sus necesidades al igual que cualquier otra persona. Pero claro, eso pues, es una estructura que hay que llevarla, que hay que contratarla, que hay que en fin, alquilarla y que no puede estar o no estar en función de criterios meramente cuantitativos. Yo creo que los criterios meramente cuantitativos en cuestiones de carácter social, de carácter de acceso a la cultura, deberían de pasar a un segundo plano. No estoy diciendo, y esto lo he escuchado muchas veces, promotores que han dicho, he interpretado un concierto en lengua de signos, me ha costado dinero y no ha venido ninguna persona sorda en esos términos. Y yo siempre respondo lo mismo. Tú no eres consciente de la capacidad de visibilización y de reivindicación que tiene que tú en un escenario de una banda o de un artista que todo el mundo conoce lo utilices como escenario de cambio, de concienciación, de recordar que hay una realidad en la cual yo creo que eso está justificado. Igual que subtitulado. La gente piensa que el subtitulado, pues será para alguien, ¿no? El subtitulado viene fantástico para cualquier persona, ¿no? Dispositivos vibratorios, accesos preferentes, son cuestiones que sencillamente es una cuestión de coordinación y se ha hecho en grandes festivales, se ha hecho en pequeños festivales. Hoy en la Alpujarra almeriense empieza un festival de tipo boutique que llaman, con aforos muy reducidos. Viene un artista que yo escuchaba cuando era joven, Pedro Guerra, ¿no?
Bueno, pues el concierto de Pedro Guerra, pues esta noche se va a interpretar en lengua de signos, se va a subtitular, se va a audiodescribir, va a contar con mochila vibratoria y cualquier persona que haya querido comprar su entrada lo ha podido hacer de manera accesible, sin pedir ayuda a nadie, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas cosas se pueden hacer en entornos y en eventos muy pequeñitos, en eventos y en entornos muy grandes. No es más complicado, pero sí es verdad que requiere de ciertas planificaciones físicas. Y por último, con relación al tema del contexto COVID, es verdad que los aforos reducidos con la gente sentada, pues facilita ciertas cosas. Una de ellas, algo que es complicado en un entorno abierto, un espacio preferente. Una persona con discapacidad visual o con discapacidad auditiva seguramente desee estar en primera fila. ¿Por qué? Porque puede tener resto visual, porque puede tener resto auditivo o sencillamente porque tiene que estar enfrente de la intérprete o del intérprete de lengua de signos. Con esto acabo, una anécdota desagradable, pero que hay que contarla porque de eso se aprende. Y ocurrió en este festival donde se supone que nace todo esto. Un concierto de un grupo de Barcelona muy conocido, interpretado en lengua de signos y subtitulado. 4 personas sordas de Madrid y de Valencia vienen a Almería para disfrutarlo, y cuando llega el momento de pelear, y la palabra creo que es la correcta, pelear con los responsables o management del grupo, donde se ubica la intérprete de lengua de signos, alguien te dice, ahí no puede estar, porque se entromete en el espectáculo tiene que estar abajo, en una tarima. Se estructura una tarima y la tarima, como está en el espacio escénico, no, la tarima tiene que estar al lado de los subgraves. Imaginaros a un intérprete de lengua de signos al lado de los subgraves, sin un foco es como estar muteado, o sea, no se te ve, no se te escucha, y una persona con discapacidad auditiva que tiene el escenario aquí y la intérprete allí. Tiene que elegir entre ver y no escuchar, o entre escuchar y no ver. El mosqueo que tenían esas personas era mayúsculo y me sumé sin ningún tipo de vergüenza a el malestar que eso generaba. Es complicado porque al final hay cuestiones técnicas y hay cuestiones del propio proceso artístico y de todo lo que supone el artista, la producción, las cuestiones técnicas, que también hay que salvarlas. Si desde la dirección, desde arriba, no está claro y se ha dejado, porque si no luego tú tienes que vértelas con responsables que te dicen, no, a mí no me cuentes. Eso, como me contaba antes Miriam, esa mochila no se conecta aquí. Pero si es un cable RGB para no, a mí nadie me ha dicho, yo no he visto el mapeo de eso, ni sé en qué frecuencia trabaja la mochila, olvídate. Entonces, bueno, son cuestiones que hay que hacerlas poco a poco y por eso hay que implicar tanto a la dirección como a los diferentes equipos. Muchas gracias, Pablo. Qué interesante y que nos vale además para recordar a presencia aquí tamén de Miriam Ayer e Entre Signos, xente pioneira no campo de traballar na accesibilidade da cultura. Jone, que te motiva, que te inspira, cales son, digamos, os exemplos, que tal? Creo que traes tamén algunha presentación para ilustrar Traigo 3 ejemplos que no sé si da tiempo a todos, ¿eh? Era un poco por cosas un poco diferentes. El primero es un ejemplo del cálculo de una huella de carbono, que os explico un poco lo que es, porque ahora es... a ver si sale... No sé si es esa la transparencia. O igual está primero... esa. Anterior a esa. Este sí, ¿no? Eso es, sí. Sí, bueno, antes hablaba de lo importante de unos objetivos, un plan de acción y unos indicadores, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de la energía, pero no solo, un indicador muy útil es el de la huella de carbono, que al final lo que viene a medir es cuántos gases de efecto invernadero estamos emitiendo en la atmósfera por consecuencia de las actividades que estamos llevando a cabo en un festival y como sabemos, los gases de efecto invernadero lo que están provocando es un calentamiento global que
o sea, un cambio climático que ahora mismo es una situación gravísima, con lo cual el poder medir cuál es nuestra contribución, minimizarlo, poder darle unos números, ¿no? Y decir, pues puedo hacer desde disminuir la mitad respecto a otro año hasta decidir que mi evento va a ser neutro y todo lo que emita lo voy a compensar de alguna manera, ¿no? Entonces es como una buena radiografía, que hablaba antes Nuria de lo importante de tener la radiografía de nuestro evento y dónde están nuestros impactos. Pues en el caso concreto de si queremos saber cuánto respecto al cambio climático, que es un tema tan preocupante, qué es lo que está aportando mi festival y cómo puedo minimizarlo, el mejor indicador que hay ahora mismo es la huella de carbono. Como decía, lo que te mide es cada actividad cuánta cantidad de gases de efecto invernadero está liberando la atmósfera. Entonces, quería traeros un ejemplo, no digo el nombre porque no sé si son datos que ellos hayan querido publicar, pero bueno, es un festival de música de Dinamarca, 40.000 asistentes por día, 3 días de evento. He querido traer este en concreto porque es el más completo. Como veis, son barras. Normalmente en las huellas de carbono vemos el 80% es la audiencia. Suelen ir en porcentajes y a mí no me gusta porque es que es muy difícil llegar a tener la huella completa de un evento, porque todo depende de lo que estemos midiendo y de lo que seamos capaces de medir. Con lo cual, hasta ahora lo más habitual es medir los residuos, el consumo de gasoil, por ejemplo, de los grupos electrógenos, el transporte muchas veces a través de encuestas, pero no es todo lo que interviene en un evento que conlleva una huella, ¿no? Entonces lo he querido traer porque cambia un poco ese concepto. Si solo medimos la audiencia, por supuesto es el 80% de nuestro evento, ¿no? Pero si entramos a medir, por ejemplo, lo que se sirve en bebidas y en comidas, vemos cómo cambia bastante la figura. En este caso, además, es un evento que tenía un 70% de asistentes locales y el resto eran alrededor y utilizaban el 50% de la gente que venía fuera de la ciudad era en transporte, en coche, y el resto pues tren, autobús. Entonces quizás la huella de la audiencia no era tan importante, y en cambio lo que vimos es que la decisión de alimentos y de bebida tenía un impacto muy grande. Abajo está traducido, digamos, a alcances. Las emisiones se miden hay 3 alcances. El 1 es el que va directamente allí in situ, se está quemando combustible y está emitiendo allí mismo, en ese lugar, emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Esos son normalmente los grupos electrógenos o los coches propiedad del festival, que allí mismo están quemando combustible. Y normalmente, y el alcance 2 en este caso es 0, porque es la electricidad que este evento no estaba conectado a red eléctrica, con lo cual no hacía uso de electricidad. Normalmente estamos acostumbrados a medir alcance 1 y 2, que es como el mínimo que se exige a la hora de publicar o comunicar nuestro inventario. Pues si vamos al alcance 3, una vez que empezamos a medir, vemos que ahí es donde está realmente el meollo, ¿no? Entonces, quería decir que este es un evento que ya durante la pandemia nos llamaron, y ellos tenían un montón de planes que querían poner en marcha en la edición de 2020, se canceló, pero querían seguir trabajando en eso, y hicimos este cálculo fue de sus datos del año anterior. Querían un punto de partida, querían ver si aprovechar ese parón para ver si estaban realmente ideando bien su plan de acción de esa edición, ¿no? Y ellos mismos, con este resultado, cambiaron una estrategia que iba más... creo que este año, y de hecho me gustaría en otra ocasión poder comparar, ¿no?, los logros que consiguieron con esas acciones, pero ellos estaban enfocados en bajar estas emisiones de alcance 1, intentando conectarse a red. Creo que llegaron a un acuerdo con el ayuntamiento de la ciudad para poder conectarse, y además esa red también iba a tener un proveedor con garantía de origen renovable. Ahí un poco volvemos a las alianzas con administraciones, ¿no?, que la propia administración además luego puede también comunicar ese esfuerzo que hace, o sea, que el beneficio es mutuo, ¿no? Y entonces, al ver, digamos, el resultado de esta huella, este año lo que han decidido es enfocar su estrategia en los alimentos que sirven.
Entonces, antes, por ejemplo, tenían un 20% de los alimentos eran de origen de carne, de ternera, pollo, pescado, que era responsable del 60% del impacto de la comida, ¿no? Que creo que es algo que todavía no se conoce, porque como es el último en llegar a la huella, no se sabe que realmente el sistema alimentario tiene muchísimo impacto, y las decisiones que tomamos a la hora de elegir qué producto compramos o qué comemos tienen muchísimo impacto o una consecuencia en respecto directamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ellos han cambiado la estrategia ahora y se han enfocado creo que van a digamos, a apostar por una oferta gastronómica 100% vegetariana o vegana. No es un tema de que todo el mundo ahora deje de comer carne, sino que bueno, ellos al final, durante esos días por lo menos, y también es una manera de acercar a la gente a otro tipo de menús que no están acostumbrados, que igual es más, yo voy, me como una hamburguesa, un perrito caliente, pues bueno, ver que también hay alternativas que no tienen carne o origen animal, y que es igual de rico, ¿no? Entonces es un poco ayudar a un cambio de mentalidad. Entonces, bueno, ese será el primer ejemplo. Ese gráfico que hay después realmente es ver lo que es exactamente la producción del evento, o sea, quitándole la huella de los artistas y los asistentes, pues al final se concentra en las compras, y es un poco lo que decía antes Nuria, perdón, es un poco esa decisión de lo que compramos, que además luego se transforma en residuo, bueno, pues tiene también una importancia en las emisiones que van a generar. Entonces, el otro ejemplo que había traído era... ¿Era un vídeo o era vídeo? ¿Te traías ese vídeo sí. tan chulo? Sí. Bueno, si quieres podemos poner ese vídeo, porque también va un poco en relación con el tema de los alimentos. Igual antes de ponerlo, hago un poco en adelanto. Es un vídeo de Digital de Ámsterdam, es un festival de música electrónica que es pionero en prácticas medioambientales. Además tienen como súper claro el concepto de laboratorio, de la posibilidad de probar que hay en los festivales, y han probado, además está muy en colaboración con universidades, y han probado desde sacar los nutrientes del orín, digamos, pis del público. Sí, sí. Bueno, lo que os voy a mostrar yo es, ellos se dieron cuenta de que al final 2/3 de los residuos que encontraban eran de restos de alimentos o de todo el embalaje y todo. Entonces ellos propusieron una especie de food court, que lo llaman, como digamos, el lugar donde se comía era cero residuos, es decir, estaba pensado para que todo lo que sobrara directamente se compostaba, y de ahí en 24 horas, allí in situ, o en 48, tenían un compost que luego se utilizaba como abono. Es muy impactante. Entonces, bueno, el vídeo se lo resume un poco, entonces igual es una manera más fresca de que lo veáis, en vez de que lo cuente yo. A ver si... Bueno, el audio tampoco es... Está en inglés, pero bueno, yo creo que se ve... Bueno, el audio es música ambiente, o sea que tampoco... Si no, no es necesario. No te preocupes, que música... Así puedo ir contando. Bueno, sin más, ellos consiguieron eliminar totalmente todos los residuos orgánicos, bueno, eliminar los que lo transformaron en abono, digamos. Y me parecía una experiencia interesante. Lo mismo día, ¿no? Se ha conseguido, es decir, un proceso rápido, ¿no? De 24 horas. Eso es. Por aportar algún dato, por ejemplo, en este festival se producen 1.280 kilogramos de restos de comida y embalajes, digamos, relacionados con la comida en cada festival, y lo que hicieron antes probablemente hubiera ido a una incineradora, hicieron transformarlo en compost, que a su vez se transformó en abono. Y también por mencionar la importancia de la alimentación, 1/3 de la comida que se produce, con el gran impacto que tiene, como veíamos en el gráfico anterior, acaba en la basura. O
sea que por eso es uno de los ODS también que más se está ahora cuidando, porque que ya no es solo la huella que produce, sino que es que además ha sido para nada, ¿no? Que es un poco cuando además hay gente que pasa hambre en el mundo, ¿no? Entonces, me parece que el tema de la alimentación es un tema importante que a veces queda un poco, por lo menos en la parte ambiental, creo que suele quedar olvidado y por eso lo he querido traer. Y el último, nada, era un ejemplo que además antes no he hablado mucho de agua, ¿no? De ejemplos de cómo gestionar el agua en un festival de manera adecuada. Y entonces he querido traer el Aun Spirit, que es un festival que se hace en Huesca, es verdad que... Espera, voy a esperar a... El Aun Spirit es un festival que se hace es un terreno que antiguamente se utilizaba para el cultivo, con lo cual ahora está abandonado y los promotores han llegado a un acuerdo con la administración o con las instituciones dueñas de ese terreno, y es un proyecto a 10 años, lo que les permite también hacer más cosas, ¿no? Entonces, centrándome en el agua, porque tienen un montón de medidas, y yo lo pude auditar el primer año, y ahí habían puesto en marcha unos baños secos que eliminaban totalmente el consumo de agua necesario para baños. Allí estaban, el primer año fueron un poco prueba, y ya en el año siguiente ya tenían el 100% de baños secos, que realmente es un sistema muy sencillo, es un agujero con una bolsa y con serrín, que luego hay que gestionar, ¿no? Pero que a nivel infraestructura no es complejo. Es verdad que en este sentido ellos los han construido y están allí, no los tienen que mover, esa es una ventaja que no tiene cualquier evento, pero sí que hay ahora proveedores de baños secos también que pueden dar ese servicio, y esa demanda, yo creo que, o sea, esa oferta aumentará cada vez más, y eso ahorra muchísima agua. Estamos hablando, quería compartir, por ejemplo, nuestros datos de Agriner Festival, de festivales que auditamos. En festivales que tienen camping se consumen hasta 17 litros por persona y por día, 2.700 metros cúbicos de agua en un festival. O sea, estamos hablando de muchas cantidades de agua. Entonces, ellos, por ejemplo, además de los baños secos que eliminaban una gran cantidad de agua, tenían duchas. Un lema, y eso es un cartel que no se ve, era no se podían utilizar jabones que tuvieran químicos, ellos mismos vendían jabones orgánicos, y entonces con todo el agua que se utilizaba en las duchas y lavabos lo llevaban a una balsa de decantación, que lo que hace es un poco que, digamos, los sólidos se acaban posando y tiene como dos fases, y con ayuda igual de algún aditivo hacen que ese agua se pueda utilizar para regar toda esa zona, que además tenían otro plan de plantar árboles, con lo cual, cerraban un poco el círculo, y me parecía muy interesante. Y luego además tenían fuentes de agua gratuita también, que es algo que no sé si lo iba a comentar alguien, pero que es obligatorio, si no es ya, va a ser obligatorio en 2023 el proporcionar agua en los festivales de forma gratuita. Entonces, este era un ejemplo que también me parecía interesante de compartir, y luego ya si hay preguntas... Gracias, sí que es muy interesante. Entonces, ahora volvemos con Nuria Díaz, que está no Mediterráneo, y seguro que tamén o proxectos propios ou proxectos alleos que son para ela inspiradores, modelos, paradigmas, ou que podemos coller algunha práctica de aí. Sí. Bueno, por aquí por el Levante ya sabéis que los festivales son muy grandes y con mucha existencia, pero bueno, también los hay más chiquitines. Yo, por ejemplo, quería comentar experiencia propia de un festival que organizamos nosotros en la isla de Tabarca, aquí frente a la costa de Alicante, que además fue la primera reserva marina de España. Entonces, y luego, yo he crecido en la isla, con la isla de Tabarca, entonces a mí el hecho de poder celebrar allí un festival me hacía mucha ilusión, pero al mismo tiempo me daba terror, porque pensar solamente que podríamos hacerle algo de daño a la isla, que está súper masificada de turismo, o sea que en cierta manera veíamos que tampoco, siendo un festival de 800 personas, tampoco si implementábamos ciertas medidas, pues no se iba a notar, iba a pasar casi desapercibido, como cualquier día de verano con las visitas, ¿no?, de los turistas, que no está muy controlado eso, pero bueno. Y nada, simplemente comentar eso, que considerando ciertos aspectos, pues eso, estuvimos allí un día de festival, 800 personas,
y al final los contenedores que solicitamos al ayuntamiento cabían en esta mano. O sea, quiero decir, no generamos apenas residuos. ¿Cómo? Pues mira, por ejemplo, pues en lugar de tener food trucks, como ahí había suficientes restaurantes ya y oferta gastronómica, pues dijimos, pues hagamos colaboraciones con los restaurantes que están. ¿Para qué vamos a llevar nosotros a una isla, ¿no? O sea, más de lo que ya hay. Lo mismo, el vaso reutilizable fue reutilizable de verdad y retornable, porque además lo cobrábamos bastante, como nos daba tanto miedo que la gente los tirara por ahí, pues al final lo pusimos, hace varios años lo pusimos a 2,5 euros el vaso, o sea, la gente el vaso lo cuidaba. Lo quería devolver luego para recuperar sus 2,5 euros. Entonces, yo reconozco que, o sea, y de verdad lo digo, a la mañana siguiente me levanté súper temprano para ver cómo, y ahora estaba yo sola paseando por la isla y me encontré un vaso en la plaza principal de la isla. Ya está, o sea, nada más. O sea, que bueno, pues fue un gran éxito en ese sentido. Entonces, y lo que hicimos eso también, la barra, teníamos una barra, pero bueno, una barra pequeñita, y lo que sí que fomentamos era eso, la colaboración y el servicio y el consumo en los bares y restaurantes que había en la isla. Luego, por ejemplo, por irme al otro extremo, comentar que, por ejemplo, conozco de primera mano un festival de reggae, uno de los más importantes que hay en Europa, que se celebra en Castellón, en concreto en Benicàssim, desde hace varios años, pues tienen una política como bastante propia, ¿no? Bastante ambiciosa en cuestiones de sostenibilidad. Y cierto es que, bueno, pues nosotros venimos colaborando con ellos con el tema de la recogida selectiva y con otras acciones de sensibilización y demás. Y a lo largo de todos estos años, pues primero fue implantando el vaso reutilizable, porque además es un festival que se alarga mucho, son 8 o 10 días, dependiendo del año. Entonces, con una zona de acampada muy grande, que se van familias allí a pasar casi sus vacaciones. O sea, quiere decir que se genera mucho consumo y, por ende, mucho residuo. Y, bueno, pues el hecho de implementar el vaso reutilizable y de implementar fuentes de agua y eliminar la venta de botellines de agua en barra, pues se redujo como un 20% la generación de envases ligeros. O sea, que sí que tiene sus efectos este tipo de acciones. Se pasó eso, pues a ver, son muchos residuos, pero también porque lo que comentaba, son muchos días de festival, pero eso se pasó de 21 toneladas a 15 toneladas, una cosa así, o sea que es importante el descenso. Y luego también, pues por irme a otro sector, ¿no? También hemos participado con alguna asociación, organización, federación de grupos de teatro, y también esos alianzas que han llevado a cabo, pues un poco, a veces también por necesidades económicas, pero que a su vez han tenido luego pues un impacto medioambiental también, y es pues comparten vestuarios, comparten atrecho. Este tipo de cosas también se puede hacer, en lugar de decir, bueno, eso, creamos un vestuario para una obra de teatro determinada o un atrecho, una escenografía determinada, y ya no nos vuelve a servir. Bueno, pues a lo mejor se puede compartir, se puede donar, porque eso, hay grupos sociales por ahí que intentan, ¿no? A lo mejor pues personas con diferentes capacidades, pues que desarrollen su arte, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no cuentan con esos recursos económicos, se puede compartir estas escenografías con ellos, donárselas, lo que sea. Luego, en el ámbito del deporte, también nuestra experiencia en una carrera que estuvimos trabajando en Castellón también, por la montaña, una ultra trail de estas para gente muy cachas, que se tira a la montaña y se pasa 48 horas por ahí corriendo. Pues también eso, el implementar diversas acciones, pues pudimos vivir como de repente el equipo de escoba, ¿no? Que suele cerrar la carrera recogiendo pues residuos que los corredores han podido lanzar y demás, pues bueno, pues nos dedicaron que fue casi un paseo, o sea, que no tuvieron casi que recoger por el hecho de la sensibilización previa, se enviaron circulares previas a los corredores, o sea, también a la gente, a las familias que los seguían o amigos que les seguían, etc. Entonces, bueno, hay diferentes, nosotros tenemos la suerte de tener diferentes experiencias en diferentes sectores y siempre se tiene un resultado. Luego, en el tema del agua, por ejemplo, en este festival que digo en Castellón, ellos también tienen desde sus inicios
recirculan las aguas que se consumen en las duchas, las recirculan, se las utilizan en los aseos que tienen la zona acampada, y esa pequeña medida, pues cada año hace que ahorren miles y miles de litros de agua, porque al final lo que están haciendo es reutilizarlos, le están dando una segunda vida, ¿no?, a ese agua. Entonces, bueno, pues eso, experiencias y ejemplos hay un montón, así que ponerse manos a la obra todo el mundo. Pois moitas gracias, Nuria, e felicidades por eses proxectos que tamén contas e nos que tú tamén estás implicada, que con resultados máis grandes ou máis pequenos, pero con resultados importantes para do que estamos falando. E Nuria Balboa, que antes nos comentaba un pouco tamén todas as vicisitudes do seu traballo nos eventos, seguro non sei, no, porque ten varios exemplos inspiradores ou sobre os que nos quere comentar. Non sei se son positivos ou negativos, pero escolliches varios exemplos de festivais e de recintos para contarnos algo ao respecto. Sí, bueno, eu escollín estes exemplos sobre todo, bueno, pola relación entre a administración e os festivais, que creo que tamén é moi importante. Creo que en moitos casos facilitar os promotores o poder xerar un evento, porque, bueno, xa de por sí é, nalgúns casos, unha labor titánica, onde que non podemos nin por un tornillo, ou clavar, ou dicir, ten que ser todo montar, sacar e non deixar ningún tipo de huella. Outro exemplo persoal é o WOS, que se fai en Santiago, que digamos que é un festival indoor que vai, bueno, pois a programación vai rotando por diferentes espazos da cidade, e digamos que o complicado aí é suscribir esos acordos ou o alquiler dos espazos para poder facer este festival. E despois, como exemplos que me inspiran, eu creo que de todos os festivais podemos sacar algo positivo. Creo que hai que ir con esa actitude pola vida, porque, bueno, para ser negativos xa podemos ser todos os días. Bueno, algúns festivais nos que me fixo é, bueno, Serralves en Festa, que en Oporto, na Fundación Serralves, bueno, é un festival que abrangue como moitos ámbitos, teatro, cine, música, baile, malabarismos, é dicir, no que durante 72 horas continuas e de entrada libre. O importante é que os espazos nos que se desenrolan estas diferentes actividades non teñen como un escenario en sí. O que fai é aproveitarse dos baleiros existentes. Entón, o que se reduce é a infraestructura que se monta, que neste caso é importante esa relación do territorio bueno, pois ca filosofía ou co que quere montar o promotor do evento. Entón, elimina o concepto do escenario como tal. Bueno, salvo na zona onde a música, que, bueno, pois por temas técnicos e acústicos, pois precisa dun escenario. Se podes... Bueno, o seguinte é o Festival Form. Faise en Arcosanti, en Arizona. É unha cidade experimental deseñada por Paolo Soleri en 1970. Este arquitecto facía edificios e proxectaba cidades con megaestructuras que aforraran enerxía e recursos mediante o uso de enerxía solar, a eliminación do automóvil e a preservación da contorna natural. Neste caso, está deseñado para unha poboación de 5.000 habitantes, nunca chegou a porse en práctica totalmente, agora mesmo leva unha fundación e fai salir o festival, neste caso que se chama Form, e vai en liña ca filosofía coa que se deseñou o espazo, que aproveita todas as estructuras para os concertos e a acomodación do público. Non se crean grandes infraestructuras, nin altos decibelios para os concertos, porque realmente o que fai é aproveitar a xeometría, usar a acústica no seu favor, que creo que tamén é algo moi importante, moitas veces non se ten en conta, e, bueno, ten un aforo, pois iso, de moi pouca xente, 2.000 persoas por día, é dicir,
pódense facer festivais deste tipo. Bueno, o seguinte exemplo que traio é o Tremor, que faise na illa de San Miguel, nas Azores. Tamén, é dicir, todos estes exemplos teñen unha relación diferente coas administracións, cos diferentes tipos de administración. Neste caso, a implantación no terreo é única, porque se toman como escenario non unha infraestructura, senón espazos que teñen a súa disposición, como son zonas de baño, é dicir, o poder estar dándose un baño, ver un festival é unha cousa como moi extraordinaria, hangar de avións, iglesias, estanques, fervenzas ou locais da zona e prazas, é dicir, úsase toda a illa como escenario para levar a cabo este festival. Digamos que as administracións locais están moi implicadas na celebración deste festival. Bueno, vai rotando, é dicir, os concertos van rotando, a propia programación vai en consonancia co territorio no que se leva a cabo. E o seguinte, Paredes de Coura, bueno, pode sorprender que teño un exemplo de 26.000 persoas por día, festival como a este, pero aquí é un tirón de orellas a administración. Así de claro, porque se podedes ver na foto da esquerda, esa infraestructura está feita pola administración local. É dicir, este festival está o carón do río, bueno, pois iso, ten un aforo de 26.000 persoas, como dicen antes, e o que decidiron é, digamos que é un evento moi especial e moi importante a nivel económico para esa zona. A administración o que decidiu é que iba a adaptar esa zona ao carón do río para poder levar a cabo este festival. Entón, o que crean son bancais con tomas de auga e saneamento, pasan moi desapercibidos ao longo do ano, pero integranse na paisaxe. No festival cumpren un papel moi importante porque é onde se ubican os servizos, como o fregadoiro, as duchas, as zonas de preparación de comida, e os aseos teñan a conexión con este saneamento que está dimensionado para ese volumen de xente, pero, bueno, é dicir, os baños veñan en casetas xa preparadas. O resto das infraestructuras son, digamos, 4 paredes, unha cousa moi sinxela e moi leve para o territorio. Bueno, o festival, como se pode comprobar, aproveita a pendente natural do terreo para ubicar o escenario, o cal fai unha especie de anfiteatro. Toda a zona da acampada, a verdad que está bastante ben. Ano a ano vai organizándose bastante máis, porque creo que o primeiro ano que fun aquilo era un caos, o sea, para chegar á tenda tiñas casi que pisar as tendas dos demais, e a verdad están conseguindo unha labor moi importante, e, sobre todo, ca axuda da administración. E o seguinte é o Electronic Forest, que levas a cabo no bosque de Rodbury, en Michigan, e destaca pola integración na paisaxe, porque, bueno, leva a cabo infraestructuras de madeira e tenta ubicar o menor material posible, o aproveitamento das árbores para crear o xogo visual de luces, a decoración non é invasiva. E polo tanto non precisa tanto transporte de material á zona. Bueno, xa non teño máis, eu creo que eso, quero quedarme, digamos, ca axuda que ten que brindar a administración os promotores. Para min é importante porque a miña labor baséase nesa relación, digamos que en moitos casos é moi difícil o xeito de obter esa licencia. Hai moitos proxectos moi interesantes que quedan polo camiño. Pero é posible... Sí, é posible. E é posible facer un festival nun espacio integrando... Totalmente posible. É dicir, o que dicía ao principio, con tempo. O que non se pode intentar facer un festival deste tipo a un mes vista, como xa me ten pasado, bueno, as cousas tenden a sair adiante con moito esforzo, noites sen dormir,
moitas reunións non é o ideal. Grazas, Nuria. Vamos fatal de tempo. Eu tiña como 2 ou 3 cuestións máis que comentar, xa non en turno, sino de alguma maneira pedirvos a algún de vos de alguma maneira que as comentase, pero como vamos a facer en breve un cafecito, gustaríanos que desde o público, si tedes calquera suxestión, dúbida, pregunta, comentario do que temos exposto até agora, porque se non o facedes vos, bueno, facer eu. Entón, millor vos, non? Todo controlado. Bueno, como vamos a ter unha sesión despois máis práctica e máis de cercanía, pois xa podedes tamén comentar directamente. Eu teño, e xa vos digo, aquí xa non vamos a facer, digamos, turnos, porque vamos mal de tempo. Pablo comentaba algo antes sobre o que... porque non vamos a, ainda que queramos deixar atrás, temos que falar da pandemia, no? Que acabamos, non sabemos ben, pero efectivamente levamos 2 anos tremendos. E a min, Johnny, me interesaba un pouco que me comentaras a túa perspectiva do que cambiou, do que pudo significar en negativo e en positivo. Eu onte estaba en Santiago por razóns de chollo, de traballo, e realmente parecía que non houbera unha pandemia polo medio. No pleno mes de maio, os niveis de ocupación da cidade son brutais, é dicir, as rúas están cheas, o casco vello está cheo de turistas e estamos en maio. O se me comentaba un taxista que me levaba, decíame que efectivamente que estaban completamente alucinados de como Santiago non só estaba recuperando as cifras de visita, sino que é un maio completamente tal. Entonces, de repente como dar un salto e decir, bueno, pues non pasou nada, ¿no? Aquí non pasou nada e volvemos outra vez a... Ou tamén pensei, o camiño é unha moi boa opción espiritual despois de pasar deste momento e todo o mundo colle, ¿no? E o retoma, ¿no? En todo caso, eu teño a sensación, unha sensación miña, de que todo aquilo de todo lo positivo que iba a quedar non foi para tanto, pero que posiblemente sacáramos algo en positivo. Dende o teu traballo, Jone, cos eventos e demais, que te quedas de esa época e que significou e se ves algún cambio nos procesos de traballo? Nosotros justo en 2020, antes de la pandemia, ya habíamos notado un incremento de interés. Yo lo traduzco por o sea, digamos, lo interpreto con el número de festivales que querían certificarse con nosotros, que no sé si es indicativo realista o no, pero es digamos, los datos que yo tengo. Ya en ese trimestre ya teníamos peticiones de festivales que querían certificarse, pues la misma cantidad que todo el año anterior que habíamos certificado durante todo el año, pues ya estaban programados, todos se cancelaron de golpe. Ahí fue un poco cuando surgió nuestra necesidad de entre compañeros de unirnos y ver un poco ver qué podíamos aportar en este momento. Era un momento de cambio en el que, por ejemplo, desde Green Air Festival, muchos festivales se aprovecharon para precisamente hacer eso, la huella de carbono como del año anterior o reflexión un poco del año anterior. O sea, ya estaban con la mirada en la edición siguiente. Es verdad que el hecho de que se tardaran 2 años más, yo creo que ahí, bueno, pues habrá gente que ha tenido muchos problemas para mantenerse en ese puesto de trabajo, lo que sea, que digamos que se perdió un poco ese hilo, ¿no? Una de las cosas que vimos es que con el tema de la pandemia, además de cortar radical los eventos, era los que se empezaban a iniciar, pues estas nuevas medidas relacionadas con el COVID, pues significaban volver a cosas que ya habíamos superado antes, generar el mayor nuevo utensilio de un solo uso que tenemos es la mascarilla. Ni siquiera te dura un día entero, es unas horas y es un material difícil de gestionar, tampoco lo conocemos, no se recicla, o sea, es el primero. Pero también, por ejemplo, antes comentabas que es muy sencillo poner una botella de agua, pues todos los eventos que se han hecho en estos años, que muchos eran digitales o bueno, híbridos, o no se volvió a la botella de plástico porque pues parece ser que el proceso de llenar la botella, pues hay mucha contaminación en los vasos, o sea, se volvió a las botellas de plástico o Tetrabricks o las alternativas que encontraran, pero, o sea, sí que hemos visto ahí pasos para atrás. Quizás Nuria tiene alguno más que comentar, ¿no? Pero luego, una vez pasada la pandemia, yo ahora no sé si la pandemia ha reforzado
el mensaje del cambio climático está siendo en paralelo, o sea, no sé muy bien hasta qué punto uno y el otro, pero desde luego lo que ahora hay es una preocupación muy grande por el calentamiento global, el cambio climático, y una gran preocupación que viene desde abajo, es decir, viene de los asistentes, que mueve a los patrocinadores, que tampoco quieren que su marca se perjudique, que mueve no sé muy bien dónde se inicia, no sé qué papel juega la pandemia en todo esto, pero desde luego que ahora la actividad que tenemos en Agrianer Festival se ha triplicado mucho más que en ese inicio de 2020, no sé si es consecuencia solo de la pandemia, y se está centrando mucho en estrategias de cero carbono, o sea, muy centrado en el tema del cambio climático. Para Nuria Balboa, sei que a pandemia foi moi complicada, imagino, porque non se deixaron de facer eventos, pero evidentemente aí a fisonomía dos eventos cambiou moito, non? Complicouse, digamos, de alguma maneira, non? Sí, todo, bueno, pois complicouse por 5, por así decir, porque, bueno, a normativa a aplicar era moito máis restrictiva, pero, bueno, de repente a normativa COVID galega, que, bueno, é a que manexei, non sei en outras comunidades como era, pero de repente tiña unha coletilla que puña obligatorio entregar o plan de emerxencias, é dicir, había promotores que era, que isto? Diseño, que isto é obligatorio, é dicir, pois hai xente que non o aplicaba, e as administracións tamén deronse conta que o tiñan que pedir, entón aí entrou a labor de ter que aprender toda a normativa a aplicar, e bueno, de determinadas normas, como é o número de baños por asistente, que era, bueno, unha cousa que estaba olvidada, e a queixa xeral do público é que non hai determinados, o sea, non hai suficientes servicios, sobre todo, bueno, pois as mulleres queixámonos máis, é así. Entón, bueno, nese aspecto sí que se avanzou na concienciación de ter que cumplir unha normativa, de ter que entregar determinada documentación, nese aspecto sí, pero sí que deixouse atrás, o mismo que di Ione, certos aspectos que xa estaban superados de reutilización de determinadas cousas que demos un paso atrás. Entón, por un lado sí, pero por outro no, e quedamos así un pouco... Pablo antes tamén comentaba algún aspecto positivo, pues echas algún exemplo da pandemia, ¿no? En canto ao tema da accesibilidade. Sí, pero ahora voy a poner lo negativo. Va. Porque es verdad que ese lema que todo el mundo escuchaba de cultura segura y que era una reivindicación de supervivencia y de drama del sector, a mí, en fin, me parecía que era bastante adecuada y bastante correcta, pero yo me preguntaba, ¿esa cultura que se dice segura es accesible? ¿Es inclusiva? Y alguien podía decirte, y hablo de, en fin, pues ciertos foros de industria musical importante aquí en España. Claro, es que en estas condiciones lo que hay que hacer es sobrevivir, en fin, por supuesto. Y antes, cuando todo iba bien. Y hablo del contexto de festivales de música, esa macro burbuja de 1000 y pico festivales, del fenómeno de los festivales brutal. Ahí la cultura tampoco era accesible ni era inclusiva. O sea, eso que lo tenga claro todo el mundo. Ahora, la gran pregunta es, ¿ahora alguien habrá tomado conciencia o se ha olvidado todo? Mi percepción es que vuelvo a esa cuestión de compromiso, es decir, que no creo que haya un cambio importante con relación a esas cuestiones y que bueno, pasan a un segundo plano. Entonces, si la cultura era segura, pues también tenía que ser accesible e inclusiva, ¿no? Y quizá ahí el contexto pandémico. De hecho, este festival que os ponía antes de Almería, donde empezó todo, pues hace poco recibió un premio internacional de mejor festival COVID. Y el promotor dice, vaya premio. y bueno, la razón fundamental era porque todas esas medidas COVID que aparecían eran accesibles. Estaban en lengua de signos, estaban audio descritas, tenían un código QR, estaban en braille, algo obvio y de derecho para cualquier persona, ¿no? Proteger su salud, ¿no? Pues ese pequeño detalle, ¿no? Que puede ser obvio para muchas personas, pues bueno, parece ser que fue el motivo de la concesión de ese fantástico premio que dicen esperan no volver a recibir nunca más. Gracias, Pablo.
Bueno, deixamos a Nuria Díaz dende o Mediterráneo para o broche final, porque aparte teño que é unha reflexión que senón a comisaria da xornada vaime matar por non poñela en riba da mesa. Seguramente algunhas das persoas que están aquí estarán pensando que isto significa diñeiro. Es decir, para mellorar necesito ter diñeiro. Nos partíamos ao principio da xornada, explicábamos que isto non é tan así, pero efectivamente se necesita certo apoio e demais. E aproveito ademais para, nesta final desta primeira sesión, volver a agradecer á Diputación da Coruña e a Sur Socoto o apoio non só nesta mesa, sino o traballo emprendido na revisión das súas liñas de concorrencia competitiva para os festivais, para ir incorporando precisamente esos criterios e deixar determinados aspectos que eran valorables a que pasen a ser, de alguna maneira, necesarios e obrigatorios, non? Dito isto, e volvendo ao tema do diñeiro, a mí me gustaría falar, Nuria, que nos deras así un broche final, que beneficios aporta todo isto do que estamos falando a un festival, aparte del que porque tengo que hacerlo, aparte de porque me obliga a lei, aparte de porque podo conseguir cuartos. De feito, mira, eu antes cando Pablo decía o da lingua de signos como lingua oficial, a posibilidade incluso de tal, que é algo seguramente que a maioría da xente non sabemos, non conocemos, pero deixando un pouco a parte material, que beneficios nos aporta como festivais, como eventos, como personas, si queres, que traballamos en xestión, non? Bueno, pues aparte de todo lo que hemos estado comentando de beneficios medioambientales, sociales, económicos también, ¿por qué no?, a medio o largo plazo, pues por supuestísimo reputacionales y de dignidad. Ya, o sea, es que bienvenidos al siglo XXI. Luego, aparte, es que no tenemos que olvidar que eso, que estamos en el siglo XXI, que tenemos una Agenda 2030 por delante que todos tenemos que cumplir, que el sector o la industria mal llamada, como comentaba antes María, a mí tampoco me gusta, de la cultura, pues también forma parte, también tiene la obligación de cumplir, ¿no?, y de aportar para esa Agenda 2030. Y encima es un sector que juega con las emociones, con crear mensajes, con cambiarlos, o sea, entonces todavía más. Y luego tenemos que pensar que, de verdad, nos abren muchas puertas. Hoy en día, bueno o malo, pero hay mucha marca, mucha empresa que simplemente su apoyo financiero lo quiere ligar a un proyecto, una estrategia de sostenibilidad. Entonces, pues bueno, busquemos esas opciones también para poder encaminarnos hacia la sostenibilidad. Y luego aquí lanzo ahí una daga a la administración pública. La administración pública también tiene mucho que hacer a nivel de exigiendo, porque aquí en la Comunidad Valenciana sucedió, o sea, de repente la administración pública, las ayudas las ligó un poco ahí los permisos, preséntame tu plan, por ejemplo, de gestión sostenible de residuos, pues todo el mundo se puso manos a la obra, gestionar bien sus residuos. Entonces, eso también hace mucho, las exigencias, ¿no?, de la propia administración, y luego, pues igual que se exige, pues echar un cable con esas ayudas. Entonces, bueno, pues es eso, la sostenibilidad, todo lo que pueda aportar es bueno, vamos, sobre todo por eso, por mitigar esta crisis climática en la que nos estamos metiendo, que vamos, esta semana lo hemos vivido todos, ¿no?, con estos bochornos y calores que tenemos que no son normales en un mes de mayo. Entonces, esto solo es el principio. Entonces, pongámonos manos a la obra de verdad, porque además, como esto sigue así, es que al final va a ser casi inviable poder producir festivales al aire libre, porque no sabemos si vamos a tener una super riada, porque no sabemos, aunque sea el mes de agosto, porque va a hacer un calor que no va a haber quien pueda soportarlo. Yo quiero decir que también, aunque sea por egoísmo propio y por supervivencia, que pongámonos ya manos a la obra con el tema de la sostenibilidad, claro que sí. Pois moitas gracias, Nuria, por esta reflexión final. Moitísimas gracias a Pablo, a Ione e a Nuria Balboa por estar aquí tamén presencialmente contando e dando exemplos e motivando que era do que se trataba nesta sesión. Vamos a facer unha pausiña de media hora, vamos a ir a tomar un café. Vamos a sair fora, pero se alguén non quere sair fora, nós creo que sabemos onde se pode conseguir un café dentro do edificio. Emplazamos vos, mira, acabamos puntuais, emplazamos vos para as 12:30, as persoas que nos estades seguindo no streaming, que saibades que ás 12:30 retomamos coa presentación da parte práctica sobre
como facer un plan de sustentabilidade, como abordar ese plan de sustentabilidade, que ademais a partir deste momento nos lo van a pedir en moitos foros, e que logo, bueno, entraremos en unha parte práctica que xa non se emitirá en streaming, que vos convidamos as persoas que estades aquí en presencial, que volvades para ter ese contacto directo cos diferentes especialistas que temos hoxe aquí, para o que queirades consultar e demais. Agradezo vos moitísimo, porque levamos 2 horas de tal, espero que teña sido ameno e productivo e formativo para vos, que era do que se trataba, non sei se conseguimos divertirnos tanto como queríamos, pero bueno, non estuvo mal, e volvemos ás 12:30, vale? Media horiña, e vamos a tomar un café e volvemos, vale? Moitas grazas. Gracias.